Y bueno, pues ya andamos el día de hoy. ¿Qué tal todo por acá? Espero que todos hayan tenido una muy buen fin de semana, pues, ¿no? La verdad es que estuvo muy bueno, yo me la pasé de puta madre, la verdad, no les voy a negar nada de eso, porque pues sería mentira. Y bueno, pues el día de hoy estamos acá, un día más, claro que sí, jugando jueguitos, no haciendo nada de provecho, ¿verdad? No, no es cierto. Pero jugando jueguitos, básicamente, como siempre. Y pues continuando con Persona 4, siendo que pues ya estamos muy cerca de terminar Persona 4, entonces vamos a seguir dándole porque pues para que se acabe más rápido, ¿no? ¿Y qué tal, Jason? ¿Cómo va todo, mi bro? Que por cierto, no hubo stream este último fin de semana, porque la verdad dije pues, mira, este no. Lo que pasó fue que iba a hacer stream el domingo, como en el mismo horario de siempre, se podría decir, entre comillas. Pasa que se me hizo un poquito tarde nada más y pues no terminó pasando, ¿qué les puedo decir? No terminó pasando y dije, pues ok, será mejor para el día de mañana lunes, más tranquilos, ¿verdad? En el horario de siempre. Entonces, básicamente esa fue mi mentalidad. No les puedo decir más. Y esa es la única razón por la cual no hubo stream el domingo, pues, ¿no? Y bueno, y nos fuimos de largo básicamente. Los sábados no hay streams y domingos, no siempre hay stream, pero este al menos yo siempre trato, ¿verdad? Y a veces se me hace un poquito tarde demasiado y porque pues estoy haciendo varias cosas por aquí y por allá y a veces no sucede y pues a veces suele pasar, pues, ¿no? Pero bueno, ¿qué tal, Jason? ¿Cómo has estado tú? Bueno, ¿qué has estado jugando ahora último? ¿Todavía sigues haciendo los speedrun de Resident Evil 8? Me imagino que sí, ¿no? ¿O ya lo terminaste ya? Que por cierto, también tengo ganas de jugar Resident, pero pues vamos a seguir dándole a Persona 4, pues, ¿no? Para que se termine ya. Ya. Para que se vaya ya a la burger, para que se vaya a su casa Persona 4, ¿no? No, pero yo la verdad es que me la estoy pasando muy bien con Persona 4. Probablemente lo que más me gusta de Persona 4 es el gameplay, o sea, es muy divertido. Es el gameplay Persona, ¿verdad? Entonces, lo que a mí más me gusta sobre Persona 4 es sobre todo el gameplay, claro que sí. La trama está cool la trama, solamente que hay ciertas cositas que se tornan un poquito extrañas en cuanto a lo que vendría a ser básicamente todo el núcleo que son los asesinatos, pero no es que esté mal hecho, simplemente pudo haber sido mucho mejor. Eso está más que claro, creo yo. Dice, acá andamos con problemas técnicos, todo el fin de sin wifi, incluso ahora, de la nada empezó a parpadear en rojo y resulta que todo el barrio anda sin wifi. Mira, ve. Justo me andaba poniendo a pensar, pues, de que de repente solamente ha sido un problema con las antenas, ¿no? Un problema común para todos, no específicamente para ti. Y me imagino que sí, pues deben ser las antenas o los postes, el cableado de afuera, el cableado público, ¿verdad? Entonces, es lo más seguro que haya sido eso, la verdad. ¿Qué más dice? Ya terminé eso, pero abandoné el platino porque necesito sí o sí el DLC. What the fuck? ¿Necesitas el DLC, Jason? ¿Para el platino? ¿Por qué? ¿Cómo así? Eso es una mamada. ¿Cómo es eso, hermano? Que por cierto, en la PlayStation Store está Resident Evil 7 y Resident Evil 8. Ambos a $10, pero no solamente es su, este, ¿cómo se llama? No es su versión regular, sino que es sus versiones Golden, que tienen todos los DLC. Pero, supongo que aprovecharé esta oferta después, siendo que yo la verdad tengo mucho más ganas de jugar otro jueguito, ¿no? Otro jueguito y al menos por ahora Resident Evil 7 o Resident Evil 8 no.
Van a llegar sí mucho más adelante, pero al menos ahora no, ¿verdad? Ahora no lo veo como que una prioridad tampoco. ¿Qué dice? Hay trofeos que me piden jugar el DLC. No jodas, pero Jason, ¿te has fijado en internet? De repente no necesitas esos trofeos para el platino porque a veces nada más agregan trofeos con los DLC, pero eso no significa que tienes que hacerlo sí o sí para que te salte el platino. Solamente de repente necesitas los trofeos del juego base, a menos que hayan actualizado el juego y hayan puesto como requerido, ¿verdad? Incluyendo los DLCs, los trofeos del DLC, lo cual sería una estupidez, siendo que pues no podrías platinar el juego sin los DLCs. Entonces estaría muy, muy sinvergüenza esa medida que hayan tomado, ¿no? A ver. Que por cierto, pues el día de hoy, tal cual como está en el título, vamos a ver si podemos encontrar a Reaper. Porque fíjense que aunque no haya habido stream este fin de semana, yo estuve farmeando un poquito. Hasta creo que farmeé de más, hermano. Entonces puede que estemos muy, muy OP a estas alturas. Pero es que también en este juego, estar muy OP es sumamente fácil. Y ni siquiera es como que tengas que encontrar un bug, ni siquiera es como que tengas que encontrar algo por ahí que esté súper roto. La verdad es que no, se da muy naturalmente. Pero en lo que sí he fallado, es por eso que está en el título o no, es cómo carajos, hermano, encuentro a Reaper. Porque yo suponía que era igual como en Persona 5, pero resulta que no. Que Reaper en Persona 4 Golden tiene un método un tanto diferente. Que según leí en Google, pues tenías que buscar cofrecitos, ¿verdad? Y tenías que abrir como 20 cofrecitos en un solo dungeon. Y a partir del 21 empezaban a sonar las cadenas de Reaper. Y tenías que abrir cofrecitos más cofrecitos para que en cualquier momento te salte Reaper. Y si no te saltaba, pues te jodiste, no te saltó. Es súper, súper RNG, hermano. Entonces es muy, muy random. Yo lo intenté una sola vez o un par tal vez. Pero la verdad es que nunca me saltó y dije, no, esto es una mamada, ¿no? Al menos voy a intentarlo una vez más el día de hoy, pues, ¿no? Para ver qué tal está, porque, bueno, no sé si por ahí alguien sabe, por eso es que lo puse en el título, cómo es que hago para que me aparezca Reaper, porque, por ejemplo, ya está, bueno, ya tengo buenas personas, se podría decir, entre comillas, ¿no? Entonces, me podría enfrentar a Reaper sin ningún problema, y es por eso que intencionalmente lo estoy buscando también. Dice, ahora solo ando jugando FIFA 23, pero como no tengo wifi no puedo usar la app que tiene soporte para mando, así que no puedo jugar al no tener wifi. No puedo buscar otros juegos. Chucha, no jodas. Bueno, ese es también, ¿verdad, Jason? Algo supremamente estúpido de los juegos modernos que te requieran conexión a internet para jugar modos de juego, offline. Entonces, o siquiera para poder ejecutar el juego. O sea, es una tremenda estupidez. Pero lamentablemente estamos en estos tiempos, ¿verdad? Donde básicamente todo está digitalizado. Y sí o sí necesitamos internet. Siquiera para poder acceder a algo. Y esto también, por supuesto, me da con este tema de la Nintendo Switch 2, ¿verdad? Que hay muchas cosas. Bueno, no, ¿cuál era? El dato es de la Switch 2 es que inclusive para poder prenderla de fábrica, o sea, la primera vez que la prendes, necesitas conexión a internet para siquiera poder configurar tu usuario y todo. Eso es lo que según había dicho. Ahora, eso puede ser que no sea del todo cierto o quién sabe, pero pues siempre podría ser así, la verdad. Pero que liguen los juegos a tener una conexión de internet es una tremenda estupidez, ¿verdad? Y, y creo que la gente, tal cual como ha pasado con el tema de la Switch 2, se debería poner de pie, ¿verdad? Y por supuesto protestar ante estas medidas tan, tan ridículamente invasivas, ¿verdad?
Y la mejor forma de poder hacer, dar a entender su sentir de uno, ¿verdad? Es, por supuesto, no solamente ser vocal en redes sociales, sino que también no contribuir a que ese tipo de cosas se sigan, ¿cómo se llama? Como que esparciendo, pues, dentro de la industria. No, ¿y cómo se hace eso? Fácilmente, hermano. No saques tu billetera y no pagues por tal cosa que tiene incluida esta, qué sé yo, de nubo, digamos, que es esta medida antipiratería que puede hacer que un juego corra súper, súper mal, ¿verdad? En tu PC, nada más porque está incluido junto con el juego, ¿verdad? Muchas, muchas otras suscripciones sumamente rastreras, como la PlayStation Plus. Que por cierto, yo tengo PlayStation Plus, pero tengo la esencial nada más para poder jugar online, porque si no, no puedo jugar nada, hermano. Que por cierto, han subido el precio y siguen subiendo el precio, hermano. Y entonces, la verdad es que yo, sinceramente, hasta me tengo pensado no seguir con la suscripción. La verdad, siendo completamente sincero. Pero quién sabe, hermano, quién sabe. Dice, el tema ahora es ver cuándo la compañía de Wi-Fi se deja de rascar los huevos y decide arreglar el problema. Probablemente no tarden demasiado, Jason, siendo que pues el día de ayer nada más fue domingo y pues las empresas, mayoría, domingos no trabajan, ¿verdad? Entonces a lo largo de esta semana lo más seguro es que vaya a acercarse pues gente, ¿verdad? Para que puedan arreglar el cablerío y todo ese tema, ¿no? Siempre pasa este tipo de percances. Pero, como es algo, se podría decir que un fallo más que todo de la cablería que siempre hay en las calles, pues no se van a tardar demasiado, tal vez, a menos que sea o se haya convertido, pues, en un problema grave como tal. Dice, ¿qué? ¿Pero está? ¿Pero está? Ahora en un ratito he de irme ya que no tengo tantos datos. Es cierto, pues, ¿no? No tienes wifi y pues se entiende, no te preocupes. De todas formas, si es que tienes la posibilidad, aquí vamos a estar, ¿verdad? Y pues en un rato ya comenzaríamos, por supuesto, a jugar Persona 4 Golden, pues, ¿no? Que por cierto, Shaneson, eh, sí está muy bueno. Eh, entonces, apruebas nada más que el tema de los trofeos DLC que no te dejan conseguir el platino, dirías tú acerca de Resident Evil 8. Porque, la verdad, ahora, bueno, ya que terminaste el juego y todo, creo que pues ya puedo hablar un poquito, ¿no? De lo que había escuchado acerca de Resident Evil 8 que no había comentado precisamente porque no quería condicionarte a una opinión, ¿verdad? Bastante popular que Resident Evil 8, pues, según lo que he escuchado yo, pues no es como que es un Resident Evil súper, súper desenmarcado en comparación a demás juegos, ¿verdad? Que es un juego estándar básicamente de la franquicia y que no fue del todo bueno, que no resaltó ni mucho ni tampoco tiene como que cosas malas, pues, ¿no? Por eso digo que es muy estándar, es lo que he escuchado, ¿verdad? Pero eso es lo que he escuchado. Podría ser totalmente diferente la experiencia que tuviste tú, que podría tener yo y pues eso únicamente se puede saber, por supuesto que experimentándolo, pues, ¿no? Pero al menos yo en cuanto a la mayoría de este tipo de comentarios, pues siempre soy bastante reservado en cuanto a este tipo de cosas, ¿no? A la opinión de la gente en general. Y pues uno nunca se deja de este tipo de prejuicios cuando, por supuesto, tú lo juegas de primera mano, pues, ¿no? Dice, diría que es una estupidez. Se supone que los DLC son contenido extra y que sí o sí los tenga que tener para sacar los logros del juego. Me parece completamente estúpido. Sí, totalmente. De hecho, ¿sabes qué, Jason? Algo similar también le pasó a GTA V, pero las versiones posteriores a la versión de PlayStation 3, que es la que yo jugué y que es la cual yo platiné el juego, ¿verdad? Yo platiné GTA V, o sea, se lo crean o no, lo platiné hace muchísimo tiempo. Una muy buena experiencia, ¿verdad? Porque básicamente es
se trata de todo el contenido extra que tiene GTA V. No, y muy bueno el contenido extra. Hasta podría decir que el contenido extra, o sea, misiones secundarias, extraños que te puedes encontrar eh, alrededor de todos los santos, los misterios, las cartas de la mujer esta, ¿no? Son mucho mejor que la trama principal, o al menos esa fue mi experiencia, que yo me la pasé muchísimo mejor, ¿verdad? En versiones posteriores de GTA V, el platino se ligó a precisamente estos trofeos extras de versiones posteriores, ¿no? Entonces, ahora básicamente para poder sacarte el platino de GTA V, hasta tienes que jugarte en lo online, hermano. O sea, es algo totalmente ridículo, ¿verdad? Que sea necesario que te obliguen a siquiera tocar el online de GTA V. Y bueno, tampoco es que el online sea la mejor experiencia. Hay mucha gente que lo juega tal cual, pero pues el online es muy extra, no tiene nada que ver con la historia principal ni con el contenido que se creó originalmente para el juego, ¿no? Entonces, son este mismo tipo de cosas que le han agregado a los juegos que la verdad se me hace algo sumamente estúpido, algo la verdad que ridículo. Entonces, yo creo que este tipo de cosas ni se deberían hacer. De hecho, Jason, una cosa más que quisiera agregar aparte de GTA V es GTA 4. GTA 4 yo debería tenerlo platinado hace mucho, pero ¿sabes qué? En GTA 4 hay unos trofeos online que no son nada sencillos tampoco de sacar. Y fíjate que el platino por los huevos de Rockstar no está atado a estos trofeos online. Y no es que pueda hacer estos trofeos online solo, incluso. Fijo, necesito un grupo de personas para formar un equipo de al menos dos, tres, no, tres o cuatro. Entonces, una un trauma, no, una espinita que yo tengo con GTA 4 es que no pude obtener el platino nunca, precisamente por esos trofeos online. Entonces, muchos ya años atrás, ¿verdad? Cuando jugué GTA 4, por supuesto, haciendo todas las carreras, completando todos los extraños, matando las palomitas de alrededor de todo que están por todo Liberty City, ¿no? Haciendo todas estas cosas para desbloquear básicamente todos los trofeos y que me tope con esto último del online, que tengo que juntar fijo cuatro personas para poder hacer estas misiones en conjunto. No, es realmente algo sumamente bajo que pudieron haber hecho. Creo que es una de las cosas que no han envejecido para nada bien, ni siquiera, ni se van a mantener de esa forma tampoco. Es algo terrible que creo que no debería existir en los jueguitos, sinceramente. Dice, aparte ponte a pensar que si en un futuro el juego deja de tener online, pues ya no hay posibilidad de sacar el platino. Efectivamente, eso es cierto, ¿no? Y de hecho es algo que va a pasar en los próximos 10 años. Muchos juegos que tenían sus trofeos incluidos en el online, que están atados precisamente al platino, pues ya no van a ser obtenibles porque ni siquiera hay online en primer lugar. Y si, mira, ponte que hay online, o no hay nadie de gente, o hay muy poquita gente que esté activamente en el juego. Tendrías que recurrir a cosas externas como a unirte a comunidades, qué sé yo, ya sea de Facebook, de Discord, de WhatsApp, lo que sea, ¿no? Para juntarte con gente que también quisiera obtener estos trofeos. Que por cierto, para obtener el trofeo platino de GTA 4, fijo, necesitas unirte a una comunidad y juntar no solamente 4, sino 8 bros, hermanos. Tienes que juntar 8 bros porque esta modalidad online del GTA 4 son 4 versus 4.
Entonces, fijo, necesitas otros 4 más. Y de hecho yo estaba evaluando esa opción, ¿verdad? De unirme a una comunidad y ponernos de acuerdo a ver si es que era posible y tal. Pero no, la verdad es que dije, no hay forma de que me voy a poner así, nada más por un trofeo, hermano. Entonces dije, no hay forma, ¿verdad? Y bueno, pues básicamente al platino de GTA 4 le eché tierrita hace mucho tiempo, pero la verdad es que sí, se me ha quedado como trauma, weón. No poderlo haber sacado, o sea, se podría decir incluso que GTA 4 es mi GTA favorito de todos, ¿no? Eh, pero bueno, me quedé sin su platino, pues, ¿no? Para poder presumirlo. Tengo el del GTA 5, que pues GTA V lo disfruté muchísimo, pero pues mi GTA preferido no es, ¿verdad? Entonces, me he quedado, estoy muy picón acerca de GTA 4, pero pues ni modo, así es como están las cosas, la verdad. Pero bueno, creo que ya es bastante, ¿cómo se llama? Bastante intro y pues vamos a buscar a Reaper, vamos a intentar buscar a Reaper porque no estoy seguro si siquiera me va a aparecer en primer lugar, entonces más que todo esto se podría decir incluso que es un tipo de improvisación, ¿no? Porque no sé y como más que todo se trata de RNG, este Reaper, pues quién sabe, hermano, quién sabe si es que nos vaya a spawnear, pues, ¿no? Y bueno, pues tal cual. Vamos a ello, ¿no? Vamos a quitar ya la musiquita por acá. Y vamos por acá también. Ay, ay. Que por cierto, sigo por supuesto que trabajando en lo que vendrían siendo las canciones para tocar el día que nos toque, ¿verdad? Que ya no falta mucho, se podría decir. Mira, si no es esta semana, yo creo que podría ser la otra, pero de la otra no pasa. Entonces, ya tendremos el streamcito de karaoke y el mini concierto, porque nada más van a ser 2 canciones. Creo que no me da el tiempo del todo, ¿cómo se llama? Para hacer 3 canciones como lo tenía planeado, ¿verdad? Entonces, vamos a tener 2, pero el resto va a ser karaoke y pues lo del karaoke es mucho más fácil, pues, ¿no? Y ya. Y vamos a buscar a Reaper. Que por cierto, Jason, ¿tú te enfrentaste de repente a Reaper en este juego? Que por cierto, de repente te lo enfrentaste en ¿cómo se llama? En Persona 3 también, ¿o no? Lo único que sé que te enfrentaste a Reaper fue en Persona 5, pues, ¿no? Pero después de los demás juegos, tampoco no pregunté, ¿verdad? Pero no sé si como tal lo hiciste o no. Voy a bajarme un poco el volumen, siento que está un poco alto. Listo. A ver. No quiero dejar de explorar. Vamos a ir a... No, vamos al dungeon de Yuki, de hecho. A ver, un momento. Voy a bajar el volumen un poquito por acá nada más. Oye, que por cierto, Jason, algo que me olvidé de preguntarte. A ver, ¿esta iluminación que tenemos se ve bien o no? Es un poquito diferente, es menos intensa. Y yo la idea que tenía acerca de esta iluminación era que se viera un poquito más cinemático de repente. O sea, que no me vea como que tan iluminado y que tengamos más sombras prominentes en nosotros, pues, ¿no? Pero no dejando de lado que nos veamos de la mejor forma posible, pues, ¿no? De hecho, es el mismo punto de vista que tengo para configurar mis monitores, mis pantallas. Siempre hacer muchísimo más prominentes las sombras, pero no dejando de lado
lo que vendría a ser pues la claridad de la imagen como tal. Pues entonces me ayudaría muchísimo si es que me puedes decir si es que se ve bien así la iluminación, o podríamos agregar la misma luz de siempre que tenemos, pues, ¿no? Que sería esta. Aunque analizando también viendo streams pasados, yo sentía que tal vez era como que demasiado tal incluir esta luz y pues que nos quedemos así. Entonces no sé cómo tú lo verías, pues, ¿no? ¿Tú qué opinas? A mí que me gustan que las sombras sean más prominentes, ¿verdad? Yo lo vi como que para probar unos cuantos streams a ver si me queda gustando. Pero de todas formas quería cierto tipo de opiniones, pues, ¿no? Dice, la puta madre, me voy que ya me va todo trancado por culpa de los datos. No, pues ya dale, Jason. Entonces, luego después me cuentas acerca de que si se ve bien para ti o no el stream así. Yo creo que sí, la verdad, ¿eh? Al menos viéndome aquí en el display, en ambos displays, yo creo que está hasta bastante bien incluso. Pero bueno, Jason, entonces luego nos vemos, pues, ¿no? Porque como andas con datos, fijo que se te terminan pronto, ¿verdad? Y ya para cuando tengas tu internet estable, pues, ¿no? Con este problema que tuviste ahí con ¿cómo se llama? Este problema técnico, pues, no, a veces sucede, supongo. A ver, que por cierto, para Reaper, según había visto en Google, tenemos que ir al piso 5. ¿Verdad? Y en el piso 5 es cuando debo esperar a que se escuchen las cadenas y ponerme a abrir básicamente los cofrecitos, a ver si es que en algún cofre salta Reaper. Dice, no entendí nada porque me va re mal, pero tú siempre te ves guapo. No, me refería a la iluminación. Me refería a la iluminación, que de repente no necesitamos tanta luz, ¿verdad? Y más que todo, como a mí me gusta siempre mantener este tema de la iluminación como tal, que las sombras sean bastante prominentes. Entonces, lo que yo me refería es que si nos vemos mejor así o con la luz de siempre incluido. Entonces quería probar de esta forma. Últimamente, pues, para ver si me quedaba gustando de esta forma también, pues, ¿no? Porque sentía que era demasiada luz en el stream. Entonces, más que todo por eso. Que por cierto, tenemos ya personas súper OPs a estas alturas. Y básicamente por eso ando buscando a Reaper también, pues, ¿no? Que por cierto, pues ya es suficiente, ¿no? De esta escena. Volvemos a cambiar a la principal, básicamente. A ver. Conseguir llave del cofre. ¿Llave del cofre? Sí, una llave del cofre, ¿por qué no? Nos puede servir para más adelante. A ver. Ok, tengo que llegar hasta el piso 5. Bueno, antes de llegar al piso 5 también, primeramente tengo que abrir la mayor cantidad de cofrecitos. Según Google eran aproximadamente 20-21. Entonces, en lo que bajamos hasta el piso 5, pues vamos abriendo cofrecitos también, ¿no? Y al parecer Reaper aparece en cofres en este juego. Así como cuando saltan shadows de los cofres que vas buscando por ahí de la nada, saltan. Tal cual así puede spawnear Reaper básicamente, ¿no? Lo cual es súper RNG y lo hace muy tedioso siquiera para buscarlo. Pero al menos quiero intentarlo una sola vez. Y si no, pues después de eso ya nada más continuamos con la historia principal y se chingó. ¿No?
A ver, conseguir llave del cofre. No, más resistencia para hacer a las personas lo más OP posible. Y pues más OP que ahorita estamos, sí podemos llegar porque aún no maximizamos como tal las estadísticas. Y pues, pues vamos a ir farmeando un poquito más, ya que estamos acá, ¿no? Al menos con las tarjetas, porque pues en experiencia y como tal los mobs que aparecen, pues como es el primer dungeon, son sumamente de bajo nivel. Y no nos van a hacer subir de nivel ni cagando tampoco. Resistencia, sí, resistencia. Pa, 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 pa. A ver. Oh. A ver. ¿Tanta poca vida tengo? Qué raro, creí que iba a ser hasta más. Bueno, no me debería preocupar tanto tampoco. Soy prácticamente inmune a cualquier cosa, entonces a ver si es que me aparece Reaper por acá un rato. Y si no, pues ni modo, seguimos con la historia principal, básicamente. Oh, mira, son estos bros. Recuerdo incluso que al principio cuando empezamos a jugar Persona 4... Ah, no quería hacer esa habilidad. Bueno, ni modo. Cuando empezamos a jugar Persona 4 apenas, nos aparecían estos mobs y se nos hacían súper complicados. Y ahora como sin nada, hermano. A ver. Ok, ahora sí me voy a curar un poquito por acá. Tenía muy baja la vida, pues, ¿no? Por cierto... ¿Cuáles eran las escaleras hacia abajo? Ah, son las de arriba, es cierto. Ok, pues vamos a seguir bajando hasta la planta 5. Y a ver si podemos hacer aparecer, spawnear a Reaper, pues, ¿no? Porque quién sabe si va a dropear, la verdad. Ah, la puta madre. Este bro va a estar jodiendo por acá. A ver. Ok. Y mientras, pues, vamos a... Básicamente, ¿no? Oh, mira, Riz se subió de nivel incluso. What the fuck? Ah, como sea. Vamos a farmear un poquito las tarjetas mientras que estamos acá, pues, ¿no? A ver, este es el piso 7 y este nos lleva hacia abajo, pues, ¿no? No sé exactamente cuántos cofres habremos abierto hasta ahora, pero según necesitábamos unos 20, empezarían a sonar las cadenas. Y pues a ver si aparece, porque es puro RNG. Y realmente se podría decir que hasta la suerte. Probablemente hayan como que unos patrones en específico para tener más probabilidades de que aparezca. Pero la verdad es que yo tampoco me voy a poner demasiado tryhard nada más para poder hacer que Reaper spawnee. Y pues ni modo. Yo lo haría después cuando fuera de stream será, o cuando pues disponga más de querer hacerlo en primer lugar, pues, ¿no? Ok. En esos cofres dorado no aparece, son los cofres comunes y corrientes, donde también pueden aparecer shadows regulares y pues aplicando eso incluso hasta tenemos menos cantidad de cofres siquiera. A ver, con una carta de habilidad. Cortabrazos. Ah, mira, cortabrazos es una muy buena habilidad. Al menos del rango de nivel 40 hacia abajo. Recuerdo usarla bastante incluso también. Mira, otro comodín aquí también. Vale. Que por cierto, lo que me hizo estar súper OP
es básicamente enfrentarme a estos bros en el dungeon de Naoto, ya que se podría decir que son hasta abundantes en este dungeon. Entonces es muy fácil. Muy fácil no solamente farmear experiencia, niveles, sino que también dinero, básicamente. Es muy fácil en el dungeon de Naoto. Y de hecho probablemente esto esté hecho a propósito, pues, ¿no? Porque siempre los desarrolladores dejan como que pequeños ventajas para los jugadores que descubran por acá, por allá, ¿verdad? Entonces debe ser al menos la forma más fácil de subir de nivel en el juego. Yéndote al dungeon de Naoto en el último piso, piso 9, 8, 7. Y básicamente te van a... Aunque no quieras, te van a salir estas manitos doradas, que son las que más te dan experiencia y a la misma vez dinero dentro del juego, ¿no? Básicamente se podría decir que son como los genios, pues, ¿no? Es el equivalente a los genios de Persona 5. Aunque en Persona 5 los genios son mucho más complicados de enfrentarlos, ya que pueden tener debilidades. En este juego, como tal, no tienen las manitos doradas debilidades, al menos no que yo haya descubierto. Pero en este juego, básicamente, con fuerza bruta, se podría decir que podrías, sin ningún problema, ¿verdad? Poder farmear. Y no necesitarías más que un persona que sea atacante físico. Como el que tengo acá, pues, ¿no? Como Siegfried o como Yoshitsune también, ¿no? A ver, vamos a continuar por acá. Ah, mira, ya estamos en la planta 5. Ni siquiera me había dado cuenta, hermano. A ver. A ver. Ya. Bueno, tengo poca vida, pero no sé cuántos cofres hayamos descubierto. La verdad es que ni siquiera creo que hayamos abierto 10 cofres. Y tampoco es como que hayan habido demasiados. Más que todo encuentras cofres dorados incluso. A ver. Mira. Esto es algo para nada común, de hecho, en este dungeon. Encontrarse dos Shadows juntos en una habitación que contiene un cofrecito también. Ahí va a spanear el otro, sí, por supuesto. Y pues vamos a mandar 1000 flechas igual, nada más. Ok. Listo. Para que spawnee Reaper, aún necesito abrir unos cuantos cofres más, nada más. Pero a ver, pues, ¿no? ¿Qué sale? Ok, con este se puede subir, lo cual no necesitamos ahora mismo. Necesitamos bajar, de hecho. Bueno, ya subir o bajar realmente no contaría, la verdad. Cualquier opción, siendo que pues lo único que tenemos es llegar a cierta cantidad de cofrecitos y esperar a que suenen las cadenas. Nada más. A ver. Ok, no hay nadie aquí. Ah, no, ya dimos la vuelta completa incluso. Nada más tenemos que salir de aquí. Voy a bajar y volver a subir a ver qué nos spawnea. A ver, pues. Que por cierto, esta es una de las cosas, ¿verdad? Que no me gustaban. O bueno, no es que no me gustaran, sino que tenía cierta perspectiva yo, pues, por jugar primero, básicamente adentrarme en la franquicia Persona a partir del 5, ¿verdad? O sea, Persona 5 súper popular.
Y siempre me gustaron los RPG por turnos, así que en su tiempo, Persona 5 muy popular, dije, pues vamos a probarlo, de repente está cool. Y no, hermano. Buenísimo, buenísimo Persona 5. Y después dije, pues ok, voy a jugar los demás juegos, ¿no? Y y una de las cosas que no estaba muy seguro del todo es que si me iba a gustar como tal. Que los dungeons en juegos anteriores al 5 sean autogenerados, básicamente. No que tengan pisos en específico, ¿verdad? Y básicamente todos los palacios son iguales en Persona 5. Y con iguales me refiero a que cada piso se ve igual siempre. Se va a ver siempre, siempre igual porque está diseñado de tal forma, ¿no? Para que no sea random. Lo cual en los juegos anteriores al 5 sí que pasa, de hecho. Entonces, yo tenía una idea que de repente los juegos anteriores no me iban a gustar precisamente por esto. Pero la verdad es que el tema de los dungeons autogenerados, pues realmente está un poquito de más cuando el combate es bastante, bastante divertido. Es por eso que siempre menciono que probablemente lo más divertido de este juego sea su combate como tal. Entonces, de que los dungeons no sean como lo son en Persona 5, pues la verdad es que no me generó demasiado problema, al menos a mí personalmente. Puede que a otras personas sí le pase o como que les choque de que los palacios no sean igual a este tipo de dungeons, ¿no? Y sí puede pasar. Ok, vale. Bueno, no me tengo que asustar porque pues no hemos escuchado cadenas en lo absoluto. Oh, qué raro, ¿por qué no saltaron los demás? Ok, voy a curarme. No saltaron los demás Shadows. Supongo que fue porque es específico, pues, de un cofre, ¿no? Ok. Yo creo que lo del Reaper lo voy a dejar para otra ocasión. Creo que me voy a tardar demasiado como aquí. Si no, vamos a salir de una vez, pues. A ver. Sí, la verdad es que ya me aburrí incluso de siquiera buscarlo. Así que vamos a darle a la historia principal nada más. A ver. Es que sí, es bastante tedioso buscar a Reaper en este juego. Me he dado cuenta y pues la verdad es que no lo vale incluso. Y entonces ya lo haré con más paciencia por mi cuenta fuera de stream, ¿no? Dejar de explorar. Sí, dejar de explorar. Listo. ¿Qué? ¿Así de frente nada más a la siguiente secuencia? Presentadora del tiempo. Y ahora, el tiempo. Ok, se viene el invierno entonces. Bueno, como rescatamos, entre comillas, ¿verdad? Bueno, que como tal, no era el dungeon de Nanako, sino que era de Namatame. Pues no tendría que aparecer nadie más en la TV, ¿no? Realmente no tendría que aparecer nadie más porque ¿quién más va a aparecer, pues? Y es que el juego tampoco se ha terminado del todo. No puedo salir. Ok. No, ya vamos a checar. Tienes que volver a tu habitación para ver el canal de medianoche. Oh, ok. Bueno, pues vamos a verlo ahora mismo, entonces. A ver. No, pues quién sabe qué vaya a aparecer ahora, siendo que pues no debería aparecer nadie más. Pero el juego aún no se ha terminado, entonces podría suceder cualquier cosa realmente. Ok, vamos a ver.
No aparece nadie en el canal de medianoche. Pues efectivamente, ¿quién va a aparecer? Nanako está a salvo y han podido atrapar al culpable. Seguramente que ya no hace falta que vuelvas a ver el canal de medianoche. Ok, no apareció nadie más, pero pues el juego no se ha terminado. Aún tenemos que enfrentarnos a Dios en este juego. ¡Oh! A ver, a ver. Ok, ok. El pueblo está cubierto de niebla. Ok, no pasó nada. Oh, wow, what the fuck, ¿qué pasó ahora? ¿Por qué está todo verde? ¿Será la niebla esta tóxica que mencionaban? En las noticias, la niebla de ayer sigue presente esta mañana. Oye, pero esta no es la misma niebla de ayer. Pero si ayer se veía nublado, no... No con un tono verde, what the fuck. Oh, there he is! Oh, wow, ¿qué hacen los muchachos acá? Take a look at this. Namatame's in today's paper. Oh, ya se hizo público todo. Pero, ¿cómo así, hermano? El artículo de la portada dice que Namatame ha recobrado el conocimiento. Artículo de prensa. Hoy, el sospechoso Taro Namatame, que estaba ingresado en un hospital local, ha recobrado el conocimiento. En respuesta al interrogatorio de la policía, ha testificado que siente lo que ha hecho y que tenía miedo. A partir de ahora, la policía espera resolver el caso con la declaración del sospechoso. O sea que... Ah, pero no jodas, ¿va a haber otra entrevista? O sea, dice, con la declaración. Puede que haya otra entrevista y que también sea televisado, pues, ¿no? Puede que no se haya librado del todo la niña aún, a menos que vayan a targetear a otra persona. ¡Ah! Dojima, ¿no? Puede ser, puede ser. Vamos a ver, vamos a ver. So it's finally over. Pues al parecer sí. Yeah, seriously. I wish we could have done it sooner. Es cierto, hubiese estado muchísimo mejor. Pero bueno, ni modo. Isn't the fog kind of thick this morning? And it's so chilly. No es como que sea espesa, o sea, literal es verde, mujer. What the fuck. ¿Cómo va la niebla? Va a ser del mismo tono que tu casaquita, que tu campera, que tu chaqueta. It rarely gets this cold in November. Oh, it's you guys. Ah, ¿qué onda? Perfect timing. I just got a call from the hospital. Oh, ¿y qué dijeron? They said that starting today, it's okay to visit Nanako-chan. Ah, mira, ya podemos visitar a la niña entonces, ¿vale? So she's getting a little better. Thank goodness. Oh, is that today's paper? So you already know about him. Que por cierto, ¿cómo es que van a incluir a un personaje nuevo? Aún falta el acto final, pues, del juego, ¿no? No creo que este último haya sido el acto final. O sea, tenía como que cierta pinta, pero no parece como tal el acto final. Es noviembre aún en el juego. Todavía falta hasta el otro año, pues. Dice Adachi. Ah, ¿ese es el periódico de hoy? Entonces ya lo saben. ¿De qué le han acusado? ¿Por fin se ha terminado? ¿Por fin se ha terminado? Well, the perp's been caught, so yeah. Bueno, pues ojalá, supongo. He's still mentally unstable, but we're slowly piecing together a story. Ok. This is still a secret, but I guess it's okay to tell you guys. ¿Qué es un secreto? You know that diary we found? Ajá. There were entries about Miss Yamano and Miss Konishi in it. Sí lo sabíamos. Looks like Namatame had been making advances on Miss Konishi.
Ok. That son of a bitch! Yeah, well, I'm gonna head to the hospital now. Dojima-san's recovering too, so I need to go over a few things about this case with him. Ok. Yosuke. Sorry. I'm alright. Namatame's been caught. He can't hurt anyone now. Es cierto. But forget him. Let's all go visit Nanako-chan after school. No, pero realmente no me imagino qué puede pasar. Of course! Let's tell the others once we get to school. Ok. Mañana temprano. Pero pues, ¿qué más va? Oh, mira, incluso ha cambiado la iluminación en la escuela. Parece que el próximo arco va a tener a la niebla verde, ¿no? Como protagonista incluso. O al menos se va a ahondar en este tema de la niebla tóxica. Lo más probable es que no sean algo natural, sino que, ¿cómo se llama? Esté involucrado, no sé, alguna influencia sobrenatural o muy muy poderosa, ¿no? Que pues es lo que básicamente todos los RPGs terminan, matando a Dios, hermano. ¿Qué dice? Profesora Sofue, les recuerdo que la semana que viene empiezan los exámenes finales. ¿Qué tal llevan los estudios? Aunque supongo que estarán muy ocupados, recuerden reservar algo de tiempo para el aseo personal. No hay día en que no llegue alguien a clase sin afeitar. Y más que barbas de 3 días, parecen de 3 semanas. Hablando de vello facial, hay países que establecen impuestos sobre él. En la Rusia del siglo XVIII también se cobraban tasas por lavanderías. Por lavanderías, bañeras, sombreros, chimeneas y muchas cosas más. Era mucho de pensar impositivo. Apunten eso. Nunca se sabe lo que puede caer en el examen. Del mismo modo que nunca se sabe a qué le pueden poner impuestos. Escuchas atentamente la lección. Tu conocimiento ha aumentado. Ok, no es necesario. Prácticamente ya tenemos todas. Oh, mira, se viene una secuencia en el hospital. Básicamente ya tenemos todas las estadísticas maximizadas. Yo farmeando fuera de stream, por supuesto. Básicamente me encargué de eso y pues ya está todo listo. Lo único que tenemos que preocuparnos es de maximizar ahora todos los vínculos sociales que tenemos restantes, que sean importantes, por supuesto, como prioridad, que vendría siendo Rise Naoto y Kanji. El equipo original. Dojima está ya a nivel 10 junto con Nanako, ¿no? Chie, Yuki y Yosuke al nivel 10 están todos ya. A ver, vamos a ver esta secuencia entonces. Dice... Nanako, han venido todos a verte. Pi, andan súper débiles los dos incluso. Parece que siente dolor al hablar. Aún así, Nanako parece contenta. Dojima-san. ¿Y quién es usted? How many times does this make it today? ¿Qué? Ya lo van a regañar así de la nada, pero ¿qué ha hecho? Nada más estaba viendo a su hija, ¿no? I understand that you're worried about your daughter, but you still need your rest too. Ok, se está pasando un poquito de más tal vez. Sorry. Are your injuries that bad? Bueno, pues estuvo en un accidente de tránsito persiguiendo a Namatame, pues lo más probable es que sí haya sido un poquito grave. Pero lo bueno es que no lo desvivieron, al menos. Well, my wounds have just closed up, and it seems I have a couple of fractures as well. Ajá. I'm sorry. I'll wheel him back to his room immediately. Ok.
What are you apologizing for? It's almost time for your checkup, so make sure you're back in your room before then. Ok. Bueno, vino a regañar la enfermera Dojima por andarse descuidando de su descanso, pero bueno, ya está, pues, ¿no? Estoy aquí, tú descansa. Estamos aquí, pues, ¿no? Acá andamos no solamente nosotros, sino que está todo el mundo, hermano. Entonces, que todos vayan a visitar a la niña, pues por supuesto que le va a traerle el ánimo hasta arriba, pues, ¿no? Que por cierto, los demás aún no han dicho nada, ¿no? Nanako cierra los ojos con una expresión de alivio. Parece que se ha dormido. Ah, mira, se volvió a dormir entonces. Ok. Dice Arcadia. ¿Ya llegaste a la parte en la que los municipales banean a Nanako? Ah, banean, dije balean. No, sí, hermano, fue como en la saga Saiyajin, ¿verdad? Aquí Nanako fue quien protegió a Gohan. Y así se la balacearon así, ¿no? ¡Ah! A la verga. Pero sí, básicamente, ya hace el último stream que hicimos fue de el dungeon de Namatame, básicamente. Y de hecho estuvo súper fácil, ¿verdad? Es que te quería preguntar algo, que esto le pregunté también a a Yosuke. Es que ¿a ti se te hizo fácil el dungeon de Namatame? Siento que fue muy fácil. O tal vez me pasé demasiado farmeando. No tengo idea. Entonces por eso quería preguntar, ¿no? Dice, Nanako es encerrada en la habitación del tiempo durante 500 trillones 100.000 años. Tengo novia, 50-50. 50-50 entonces. Mira qué raro. Porque literal, incluso yo se podría decir que estaba hasta nerfeado cuando me tocó ir al dungeon de Namatame. Nerfeado en el sentido de que no tenía mis personas porque básicamente había fusionado todos los que tenía para poder tener los de cada arcano en específico para que suban más rápido de nivel. Entonces, me fui así sin fusionar nada, sin recuperar mis personas anteriores. Y básicamente fue como un paseíto. Fue como un paseíto, hermano, el dungeon de Namatame. Entonces, pues muy difícil no estuvo, ¿eh? Se podría decir incluso que lo pasé con un solo persona. Y bueno, con los miembros del equipo también, pues, ¿no? Dice, qué pendejo. Con respeto, bro. Nada, no te preocupes. Yo sé que nada es malintencionado y que es pura broma, así que no te preocupes. Se entiende. Es más que entendible, ¿no? Bro, tienes que ir metiéndolos en el compendio. No, sí, están registrados. Lo que me refiero es que me olvidé de comprar mis personas anteriores en el mismo compendio, pues, ¿no? Y me fui así nada más con unos cuantos personas, como que... Y con puras personas de repente de nivel máximo 15 nada más, ¿no? Pero sí tenía uno que otra persona ya de nivel 60, 70 máximo, ¿no? Pero ahora tengo hasta personas de nivel 80 incluso, creo. O sí, creo, la media de mis personas habrá sido de 60 por ahí. Su Jack Frost, efectivamente, ¿no? ¡Hijo! Pero sí, básicamente fue un paseíto. Y con Yosuke lo estuvimos hablando acá y me dijo... de repente sí, hermano, sí se te pasó un poquito el farmeo, ¿no? De niveles. A ver. Dice, el médico te explica la condición de Nanako. ¿Qué le pasó a la niña? A ver. Her condition is stable for now. Bueno, eso but, ya sabíamos. Pero, ¿qué más? I never thought I'd say this as a doctor, but we still can't figure out the cause of Nanako-chan's symptoms. ¿Qué? ¿No pueden saber? La fuente de los síntomas. That's why we can only administer temporary treatments to alleviate her current pains. La mierda.
Probablemente esto tenga que ver con lo de la niebla, tóxica, pues, ¿no? Que por cierto, ahora todo el juego se ve verde por la niebla tóxica. Entonces, me imagino que eso va a ser el siguiente arco del juego, ¿no? Averiguar de dónde carajos es que viene lo de la niebla tóxica, pues, ¿no? Dice, bueno, bro, me voy. Dale, dale, Arcadia, gracias por venir un rato acá en el chat, pues. Igual, aquí ya vamos a estar hasta más rato incluso. Entonces, pues, ahí nos vemos, bro. Ahí nos vemos, ahí nos vemos. But she's not in danger anymore, is she? Puede que vaya a estar en peligro, pero no como que un peligro inmediato, sino que es progresivamente, ¿no? She's regained consciousness, but we can't let our guard down yet. All we can do for now is to monitor her condition closely. Okay. Adachi, how's it going with Namatame? A ver. Well, he's awake now, but he's in no condition to tell us anything useful. Oh, todavía no está en condiciones. Todavía no está estable, entonces, como tal. We only get a little time each day to interrogate him, so we're stuck until his strength recovers. Okay. I see. I should get back to work as soon as possible. Que por cierto, las piernas de Dojima tienen ahí como que... No sé si sea lo que quieren... recrear como si fuesen vellos de las piernas, así como lo tienen en sus brazos también. O si son cicatrices, hermanos, porque sí terminó jodidísimo Dojima. Si fuese cicatrices, ¿no? O sea, terribles cicatrices que tiene. Lo más probable es que sí sean cicatrices, hermano. Hopefully by then, Nanako will be out of the hospital. I think Nanako-chan can get more peace and quiet if she stays here. It's so foggy out, and there's been some weird rumors going around. Eso también, pues, ¿no? Seems like no one knows why there's so much fog in town. It's true. The number of patients complaining about fog-related health problems has increased. Oh, wow. Incluso gente afectada realmente por la niebla. Yo creí que iba a ser hasta algo sin demasiada importancia, ¿no? Pero parece que sí, literal es la niebla tóxica es lo que va a ocasionar este siguiente arco, si es que se le podría decir. Lo más probable es que este siguiente arco ya sea el definitivo, el último, pues, ¿no? Which is quite unusual. ¿No es solo un rumor? I can't say for sure that it has no effect on the human body. It certainly could be a psychological effect. People's anxiety over the fog could cause problems. No, pero no tendría sentido que sea algo psicológico, de hecho. But as far as the fog's chemical makeup, well, that's not my field, so I can only speculate. What concerns me is that transportation of our medical supplies has been delayed due to the fog. Me imaginaba que iba a retrasar no solamente ¿cómo se llama? El material médico que menciona, sino que cualquier tipo de transportación, pues, ¿no? Fog-related health problems. That's just ridiculous. De hecho, sí, es un poco ridículo. O sea, ¿qué tiene que ver la niebla? Y la niebla está desde el principio del juego, básicamente desde el primer caso, pues se podría decir, que pasó en Inaba. Que por cierto, sí, la niebla está relacionada con esto, precisamente, que sí lo está, por supuesto. Aunque antes no se había mencionado de que fuese tóxica o no. Lo más seguro es que esto también debió haber pasado en Tokio, pues, ¿no? De que hubiese habido niebla tóxica allá también, pero no demasiado prolongado como, por ejemplo, podría ser aquí en Inaba. Entonces creo que ese sería un muy buen punto para poder descifrar específicamente si es que está relacionado como tal con Namatame. Siento que pues ya está capturado.
Anyone who says that is just blowing smoke. Nanako ha logrado recuperar la conciencia, pero parece que tardará algo más de tiempo en sanar del todo. La interrogación de Namatame ha empezado al fin. La niebla no desaparece y la gente tiene problemas de salud misteriosos. Por ahora, parece que lo único que puedes hacer es esperar y observar cómo se desarrollan las cosas. Ok. Ok, entonces... Ah, mierda, tengo que mutear de nuevo la puta madre. Ama de casa de compras. No, es que ya ni siquiera es niebla. Se podría decir que es hasta como si fuese, no sé, hermano, una tormenta incluso de este tipo de cosas, huevón. Ama de casa de compras, ¿no te parece raro este tiempo? ¿Cómo puede durar tantos días? Y todo a raíz de la captura de Namatame, entonces es más que seguro que esto está relacionado con ello. Oh, mira, el logo de Atlus en el vending machine, en la máquina expendedora. No me había dado cuenta del logo de Atlus, de hecho. ¿Por qué? Porque nunca se ve de ese ángulo la maquinita, pues, ¿no? Es primera vez, de hecho, que tenemos este ángulo. Porque incluso, si no mal recuerdo, en el arco de Rize, este ángulo no era presente, pues, ¿no? Era como que más enfocado en la casa de Rize. Cosa que también es la casa de Rize, pero aquí los protagonistas son las amas de casa, ¿no? No había visto nada igual. Me pregunto qué la estará provocando. Es de lo de más es de lo más siniestra. Pero lo más seguro es que estas mismas toxinas, ¿verdad? De la niebla se hayan usado también para cuando sucedían los secuestros, básicamente. Como le pasó a Naoto, que le habían puesto como que ciertas también toxinas para que se desmayara. Lo más probable es que sea de este mismo tipo y esté relacionado también de dónde proviene, es lo más seguro, ¿no? Ya sabes lo vulnerables que son los niños ante esas cosas. Yo también he oído algo por el estilo. ¿Qué? Dicen que un anciano se puso a conducir en mitad de la niebla y acabó teniendo un accidente. Lo más probable es que sí sea la misma sustancia que hizo que Naoto se desmayara, pues, ¿no? O pierda la conciencia. Bueno, nunca había tenido ningún accidente, ni siquiera una multa. Así que es sospechoso. Da miedo, ¿eh? También he oído que hay expertos que dicen que es venenosa. Me pregunto si será verdad. ¿Crees que será, ya sabes, por todo eso del calentamiento global? El pueblo ha cambiado mucho a lo largo de los años. El gobierno tendría que tomar cartas en el asunto ya. En eso estamos de acuerdo. Si vamos a pagar impuestos, lo mínimo es que las autoridades hagan su trabajo. La gente ya andando con sus máscaras. De hecho, es lo mejor que podrían hacer, ¿verdad? Tómenles la niebla o morirán.
todo paranoico corriendo, ¿no? Pero supongo que deben ser también efectos secundarios de lo que se habla acerca de la niebla. No es la primera vez... no es la primera persona que he visto... ¿qué estoy hablando? No es la primera persona que veo diciendo algo de ese estilo últimamente. Pero... un gas venenoso. Anda, seguro que no es cierto. Bueno, es lo primero que sucede en las películas de terror, ¿verdad? No creo que haya un asesino en serie por acá. Pasa algo. Se empezó a sentir mal de repente. La mierda, creo que estoy notando algo. No lo dirás en serio. Sí, tenía que ir a hacer unas compras. Hasta luego. Se puso nerviosa. What? ¿Pero por qué dejaba sola a la otra mujer? Mira, la abuela de Rize. El negocio ha estado algo parado últimamente. A ver. Lo más probable es que el juego no nos deje salir por lo de la niebla tóxica. No lo sé, pero... mira, sí puedo salir fuera. Pero se ve un poco diferente el juego también, es cierto. Oh, wow. Música de tensión, esto me gusta, huevón. No, esto debieron hacerlo hasta antes. Incluso antes de descubrir a Namatame. ¿Pero qué va a pasar ahora? Se supone que todo el juego giraba en torno a Namatame, pues. ¿Qué más se va a venir? ¿Qué más podría haber? De hecho, estoy súper extrañado de que no se hayan visto los créditos después de capturar a Namatame. Entonces no sé, la verdad, qué va a pasar ahora. Que por supuesto, aún así, mira, fue aquí donde ocurrió la escena, justo aquí. Aquí está la máquina expendedora donde está el logo de Atlus, ¿no? Que no era visible desde esta parte, pues, ¿no? Pero mira, incluso el juego no vendría siendo coherente con el tema de que la niebla es súper, súper tóxica, ¿no? Porque mira, tenemos NPCs fuera. A ver qué tiene que decir. De repente es algo nuevo, es lo más seguro. Subordinado sobrio. Le pedí a mi jefe que viniera a beber. Pero me dijo que está ocupado. Venga, hombre, y eso que me tomé la molestia de preguntárselo. Pensé en pedírselo a otra persona, pero es que nunca he salido con nadie más. En fin, hoy no me apetece beber. A lo mejor es por la niebla. Al parecer, ahora todo va a ser por la niebla, ¿no? Mira, está Dice, que aquí ya no necesitamos ir en el AIA. Siendo que, pues, voy a mostrarlo ahora mismo. De hecho, fuera de stream estuvimos prácticamente contribuyendo, ¿verdad? A subir de nivel las estadísticas y básicamente tenemos todas, absolutamente todas al máximo, ¿no? Entonces, en una segunda partida que quisiera yo, de repente... No, incluso, ¿saben qué? Lo estaba pensando en animarme por ir por el platino del juego. Entonces, pues es algo menos de lo que preocuparse. Por supuesto, al momento de maximizar todo, me saltó un trofeo. Y también me han estado saltando trofeos sin siquiera querer, incluso. Conforme al compendio, llevo más de la mitad, si no mal recuerdo.
Entonces, pues yo creo que sería hasta incluso viable, sin demasiado problema, rellenar como tal el compendio. Entonces, no sé, me lo voy a plantear, la verdad. Que por cierto, tenemos el pececito. Ah, algo que también estuve haciendo fuera de stream es pescar. Pescar se podría decir que es tedioso, es medio complicadito. No mucho, la verdad. Más que todo es tedioso, ¿no? Entonces, pesqué unos cuantos peces. ¿Necesito una caña de pescar? Oh, necesito una caña de pescar para poder pescar en la playa. Se me acaba de ocurrir una idea de que probablemente que este bro que hace las réplicas, los juguetes réplicas, él pueda probablemente fabricarme como tal una caña de pescar para que esté condicionada para poder pescar en la playa Sojiri, creo que se llamaba. Pero no estoy seguro. Ni tampoco he buscado información acerca de ello en Google. Lo más seguro es que sí. Que él me pueda hacer una caña de pescar de esta forma, ¿no? Pero ya pesqué el pez dorado rojo que necesitaba. La fantasmita. Y pues vamos a ver. Vine a ofrecer un amuleto para celebrar el 7º cumpleaños de mi criatura. Pero tengo tanta hambre que no puedo ni caminar. Menuda vergüenza. ¿Tienes pez dorado rojo de sobra? Ya me cansé de ser la vocecita de fantasmita, ¿no? Pues sí tenemos, de hecho. Muchas gracias. Toma, una muestra de mi agradecimiento. Por favor, acéptala. Has obtenido una piedra Quiño, tal vez se pronuncie. ¿Eso era todo? ¿Te da materiales a cambio de traerle comida, supongo? Oh, ¿eso era todo lo que hacía? Creí que iba a ser un NPC que te daba como que misiones secundarias así. De repente tendría que volver en otra ocasión, ¿no? Que por cierto, que no haya música en el juego se hace súper creepy. Pero que tenga el juego un tono creepy debió haber estado desde hace mucho tiempo. Que por cierto, no se ve absolutamente nada. Y este tono creepy debió haber estado hace mucho tiempo. Insisto, ¿no? Que por cierto, como ya he pescado, creo que no me va a ser necesario pescar ahora mismo, a menos que la fantasmita me pida más pescado. Lo cual va a pasar, pero por al menos ahora lo que quiero descartar es este tema de que de repente el bro que hace las réplicas es quien nos va a proporcionar esta caña para poder pescar en el mar. Entonces, vamos a volver a casa. Es que estaba pensando también en pasar tiempo con Rize, hermano. Para poder subir de nivel lo más rápido. Voy a tener que hacerlo después, si no. Vamos a pasar tiempo con Rize para avanzar su arcano, pues, ¿no? A ver. Senpai. Dice: hola, bro. Estoy medio ocupado, así que no estaré escribiendo mucho. No, dale, no te preocupes, hermano. Puedes quedarte aquí en el stream todo lo que quieras. Y no necesariamente tienes que escribir, pues, ¿no? Siempre nos puedes acompañar sin que a huevo escribas. Entonces, ten la libertad que quieras para quedarte aquí y realmente no escribir demasiado, como lo dices. Yo no tengo ningún problema. Es más, tú date, pues, ¿no? Pero ¿qué tal, Josuke? ¿Cómo va todo, mi bro? Espero que andemos bien, pues, ¿no? Aquí en una semanita nueva. Y bueno, se podría decir que la niña ya despertó. Y andamos con este ambiente súper creepy en el juego, hermano. Que este ambiente creepy lo había mencionado ya de que... O sea, debió haber sido desde más antes. Y hubiese hecho al juego probablemente mucho mejor en cuanto a su ambientación, pues, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Dice: anda, hola.
Ah, mira, justo estaba por pasar tiempo con Rize, entonces, para poder subir de nivel su arcano, que si no me equivoco, Rize ya debería estar a nivel 7. Entonces, no queda demasiado. Mierda, quería leer lo que iba a decir, pero bueno, ni modo. En realidad va un paso por delante de mí en este tipo de cosas. Confía en ti. Qué decepción, Kanji es demasiado bueno. No, confía en ti, pues, ¿no? Siempre los vínculos sociales quieren que les digan lo que quieren escuchar, básicamente. Oh, mierda, es cierto, me olvidé de traerme los persona para cada arcano, la puta madre. Bueno, espero que suba de nivel, la verdad. Porque sí la he cagado al olvidarme de nuevo ponerme los mismos persona. Pero bueno, ni modo también. Que por cierto, todo se ve verde. Entonces el juego se ve un poco extraño. Y por cierto, sigue incluso la musiquita toda creepy durante el día. Creí que cambiaría, pero pues ahí sigue, de hecho. Hoy es hablar a unos estudiantes. A ver qué tienen que decir. A ver. Chico con mochila. Bueno, ambos tienen mochila. Pero bueno. El tiempo está muy raro últimamente. ¿A qué se debe tanta niebla? Parece que no se va a disipar nunca. Alumno perezoso. No hay que preocuparse por nada. Eso dice un tío de la tele. Un tío de la tele. Ah, y se rumorea que es venenosa. Muy tóxica, pero nadie sabe por qué. Muy tóxica como las que te gustan. ¿Qué dice? No mentiré, me deprimí en esa parte del juego. Nanako, pi. No, pero ya está bien la niña, pues, ¿no? Todo indica, ¿verdad? A que tenemos que encontrar la cura o la fuente de donde proviene la niebla para que Nanako se mejore, pues, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se desarrolla esto. Pero sí, todo indica que tenemos fijo que descubrir de dónde carajos es que proviene la niebla verde. Que mi argumento, ¿cuál es la palabra? Acorde a lo que sospecho de lo que va a hacer lo de la niebla tóxica, es que lo único que tengo en mente es que es la misma sustancia, las mismas toxinas que se usaban para los secuestros. Así tal cual como Naoto mencionaba, de que le habían puesto algo en la cara, una tela o lo que sea, y cuando se la pusieron empezó a sentir como que se desvanecía, ¿no? Lo cual indica pérdida de conciencia, un desmayo. Entonces probablemente sea la misma toxina que está involucrado con la niebla tóxica, pues, ¿no? Pero eso es lo único que tengo hasta ahora. No tengo nada más de información. Hermano, de solo pensar en lo tóxica que es, se me pone mal cuerpo. Debería quedarme en casa una temporada. Te dan mucha pereza los finales que empiezan la semana que viene, ¿verdad? Ah, mira, este bro cree que lo está haciendo para querer librarse, ¿no? De los exámenes parciales. Pero no, real que en el juego dice que la gente se está enfermando debido a la niebla. Dice, plot twist, a Adachi le da cáncer de pulmón. Puta madre. No, Adachi seguro ha estado fumándose la hierba. La niebla verde, ¿no? Ah, mira, de repente de ahí viene la niebla. Fíjate que es verde, qué coincidencia, ¿no? Puta madre. Ah, bien, es Naoto. Buenas tardes, dice. ¿Tienes planes después de clase?
Me gustaría que vinieras conmigo. A la verga. No, pero Naoto, no me pidas eso, hermana. O sea, tú eres la mujer de mi bro Kanji. No le puedes hacer eso a mi bro. ¿Cómo así? Vamos a decidirlo luego, pues, ¿no? Oh. No, hermano, no hagan eso, ¿eh? A un bro no se le hace eso, entonces, Nel perro. Ah, profesor Yamada dice... En serio, hace demasiado frío. Esta época es malísima para los que tenemos problemas de espalda. ¡Au! ¿Lo ven? Hablando de problemas de espalda, existe cierta deidad que hace que te empiecen a doler las lumbares. Ah, mira, yo tengo... se podría decir que también tengo ese problemilla de la lumbar, ¿no? A veces me duele la parte baja, pues, ¿no? Por andar sentado como imbécil. Pero sí pasa, sí pasa. ¿Qué dice? Pobre Kanji. No, pues ahí su flaca de Kanji nos anda diciendo de que quería pasar tiempo con nosotros, pues, ¿no? No, pero no, eso no se le hace a un bro, por eso menciono. Hay que respetar, hay que respetar. Dice, ok. Es un titán llamado Atlas. ¿Atlas no es el bro que literal carga el mundo con sus brazos? El que aparece así cargando arrodillado el mundo, ¿verdad? De la mitología griega. Creo que es ese. ¿Lo conocen? Se lo suele representar cargando la tierra sobre sus hombros. Ah, mira, sí es. Efectivamente. Y parece que pesa un montón. Me duele solo de verlo. Los atlas también se usan en las clases de geografía. ¿Sabes qué son? Tú, hijo de puta, el que no tiene ni puta idea, Estefano. Ajá, efectivamente. Respóndeme esto. Pareces un poco perdido. Ay, a ver. ¿Sabes lo que es un atlas? Un atlas es un globo, pues, ¿no? No, un libro de mapas, no un globo. Es un libro de mapas. ¡Qué listo eres! Efectivamente, es que sí fuimos a la primaria, pues, ¿no? Sí, un atlas es un libro de mapas. El libro de mapas de Mercator tenía como portada una imagen enorme de Atlas. Ojo a cómo se escribe. A-T-L-A-S. ¿Cómo iba a escribirse así, no, verdad? Bueno, siempre hay. Ah, mi espalda, dice. Le has dado la respuesta correcta. Ok. Dice, es mi tío, Atlas Quispe. No, pero... Oh, ok. ¿En serio se llama tu tío Atlas? O nada más por la joda. Supongo que nada más por la joda, pues, ¿no? La policía seguramente haya empezado a interrogar a Namatame. Nanako va a tardar un tiempo en recuperarse. No te queda más remedio que esperar a que la situación cambie. Ok. Vamos a... Oh, no, debería ya guardar en un slot nuevo, siendo que es un arco, pero bueno, ni modo. Que por cierto, está chi... Oh, mira, este bro tiene una misión secundaria. Dice, mi madre siempre me dice que debería estudiar más. No deja de compararme con un niño de primaria. Está todo el rato con que debería parecerme más a él. ¿A qué es una locura? ¿Ese niño tiene superpoderes o qué? Me gustaría pedirte un favor especial. ¿Tienes un momento? A ver. La chica de la azotea. Ah, este bro es que le gusta la chica de la azotea, ¿no? ¿Qué opinión crees que tiene de mí? ¿Qué tenía que ver eso que tu mamá te compare con un niño de primaria, hermano? Bueno, pues no me va a quedar otra que cambiar. Ya lo tengo todo pensado. Dijo que quería ser veterinaria, ¿no? Pues supongo que va a necesitar una guía animal. ¿Crees que ganaré muchos puntos si se la regalo? No, hermano, ¿qué tenía que ver entonces que tu mamá te esté jodiendo, ¿no? ¿Qué tenía que ver? Así como que, ¿cómo se llama? Cuando alguien pregunta, ¿no? ¿Cuál es ese anime H? No, pero yo no pregunto, no viene de mí la pregunta. Un amigo que está al lado mío quería saber, pues, ¿no? Y a él le da pena preguntar.
El problema es que no tengo ni idea de dónde se pueden conseguir. ¿Alguna sugerencia? Echaré un vistazo en la tele. Sí, pues, echaré un vistazo en la tele. ¿Te refieres a los anuncios? Ah, ¿no? ¿Qué? Bueno, si encuentras la manera de conseguir una, ¿me la podrías traer? ¿Ah? ¿Una recompensa? Ah, sí, una recompensa. Te daré algo muy especial. Dale, échame una mano. Qué hijo de puta, nos pedía un favor y ni siquiera nos iba a dar una recompensa. Es un libro ilustrado que usaría un viejo erudito o un mago. Oh, creo que se refiere a Mod, ¿verdad? El monito, el monito Mod. Que es como un maguito, pues, ¿no? Siempre tiene un libro. Sí, un mago que vive encima de una nube. O algo así. No, pero yo tengo ese persona. A ver. Mira, tengo este persona, hermano. De hecho... Oh, ya no lo tengo. Oh, ya no lo tengo. No jodas. Ya no lo tengo, pero era Satan Taisei. O sea... De hecho, a Satan Taisei lo recuerdo por Persona 5. Entonces, lo tenía Satan Taisei, pero ya no lo tengo más porque lo fusioné para tener otro. No recuerdo ya cuál exactamente era, pero lo más seguro es que lo haya fusionado con algún otro para poder obtener a Yoshitsune, que es básicamente el persona más OP, que es más fácil de tener acceso, perdón. Y que por cierto, tenemos a Yoshitsune ya. Está muy OP Yoshitsune, de hecho le agregué unas cuantas. ¿Cómo se llama? ¿Resistencias? No, solo una sola, creo. Le añadí resistencia al hielo. Básicamente los únicos elementos que me faltaría ponerle resistencia sería de viento y de oscuridad. Pero básicamente es muy, muy OP Yoshitsune. Básicamente también... Bueno, estoy diciendo básicamente. Prácticamente. Para darle un poquito de variedad. Con este persona, sin ningún problema podría terminar el juego sin tener que recurrir a otro. Pero sí, está muy OP, hermano. Está muy, muy OP Yoshitsune. Oh, mira, esta otra NPC también parece que tiene una nueva misión secundaria. Dice, ya casi estamos en diciembre. Ay, sé que aún queda mucho, pero esta época del año me da un poco de miedo. En Navidad siempre organizamos una mega reunión familiar, así que toca preparar mucha comida. Y luego viene Año Nuevo, con lo que... Venga, más comida todavía. ¿Por qué me pasa esto? Si yo lo único que quiero es salir por ahí. Estefano, me gustaría pedirte otro favor, pero... Ay, la puta madre, ahí va de nuevo con sus favores. ¿Qué dice? Black Frost Forever. Black Frost también está muy bueno, muy bueno. Pero por ejemplo, en Persona 5, yo le agarré mucho, mucho cariño a Yoshitsune. Entonces por eso es que de las personas de múltiple fusión, ¿verdad? Al que más le tengo cariño es a Yoshitsune. Entonces Yoshitsune God, ¿verdad? También lo tenemos en este juego. De hecho, me costó, incluso se podría decir un poco en invocarlo, siendo que tenía que... Ok, la receta ocupa 6 personas. Y no son personas regulares, son personas de muy alto nivel. Y lo cual significa que en el compendio te van a costar demasiado. Bueno, no demasiado, pero te van a costar bastante más dinero de lo normal, ¿no? Entonces, tuve que farmear un poquito de dinero para poder fusionar a las personas que necesitaba, que no tenían el compendio. Entonces se podría decir incluso que fue hasta un poquito más tardado de lo normal, ¿no? Pero Black Frost es God también. Me gusta mucho Black Frost. Lo tenía también en Persona 5. Pero
Recuerdo que lo terminé fusionando. Creo que también lo terminé fusionando. De hecho, Yosuke en este juego también, cuando estuve farmeando, tuve en algún momento a Black Frost. ¿Por qué? Porque hice el vínculo social de Margaret. O de Margaret, ¿no? Entonces, Margaret te pide un Black Frost. Y lo fusioné, entonces ya lo tengo en el compendio. Lo tuve por un momento, tal vez. Es que estoy pensando en construir una estantería. Algo chulo donde poder exhibir las réplicas. Ok. Quiero que sea una sorpresa para mi padre. Pero no hay manera de encontrar madera de calidad. Sé que es complicado, pero eres la única persona que conozco capaz de conseguirlo. Que por cierto, nos hemos hecho famosos por hacerle favores a la gente en el instituto. Entonces supongo que sí es válido lo que dice, ¿no? Madero elegante. A ver. ¿Qué me dice dónde lo puedo conseguir? Lugar celestial. Ok. Es básicamente en el jardín del Edén, ¿no? el dungeon, pues, de Namatame. Ok. Para la próxima vez que nos toque ir, ¿verdad? A la habitación, terciopelo. Iba a decir, al mundo de la tele, pues vamos a aprovechar en hacer estas misiones, ¿no? A ver, vamos a la azotea. Vamos a ver si la minita esta que le gusta al bro. Tiene algunos diálogos nuevos. Oye, que por cierto, está súper verde, hermano. Fácilmente Inaba podría entrar en un comercial de 7-Up. Y no habría ningún problema. A ver, vamos a ver qué nos dice. He hecho las paces con mi amiga. Me dijo que estaba pasando por unas circunstancias atenuantes que la llevaron a buscar trabajo. Se enfadó conmigo y me dijo que no puedo abandonar mi sueño solo porque ella no pueda cumplir la promesa. Y tiene razón. Es verdad que quien tiene una amiga tiene un tesoro. Pero yo quería salvar animales. Es lo que me motiva a ser veterinaria. Voy a hablar con mis padres sobre el tema de una última vez. Ok, nada importante. Vamos debajo hacia el instituto, ya como que saliendo. No hay nadie y básicamente ya hice la mayoría de las misiones secundarias que teníamos pendiente. Y pues bueno, nomás, ¿no? Está Yuki aquí y Naoto no sé si va a subir de nivel, a ver. Mira, si va a subir de nivel Naoto, ok. Vamos a ver quiénes están por afuera. De repente haya más gente. No, en Okina no tengo que ir hasta el otro año dentro del juego. Mira, está Kanji ahí. Oye, que algo, Yosuke, ¿verdad? Súper extraño. Es que dicen, la niebla es súper tóxica. Que te puede hacer enfermar, de que vas a sentir efectos secundarios, síntomas. Y la gente está aquí como si nada, ¿no? Afuera, como si fuera cualquier otro día, hermano. Como si la niebla realmente no fuera... fuera cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas cuando mencioné esto de que el juego puede que no sea muy coherente consigo mismo? Pues esto también refleja el tema de que la niebla sea, según digan, es súper tóxica, pero la gente sigue estando como tal aquí afuera, ¿no? Y realmente no es como si haya cambiado nada, porque pues siguen acá afuera. Mira, incluso los niños están acá, como si no hubiese ninguna niebla verde. Vamos a atrapar bichitos para en caso querramos pescar por ahí. A ver. Ahí está. Que por cierto, fuera de stream, no solamente estuve farmeando, sino que también me tocó pescar. O sea, pescamos por primera vez, Yosuke. Y lo que habías mencionado de que era súper, súper tedioso, efectivamente lo es, ¿verdad?
Pero con un poquito de práctica ya medio le agarré la maña, se podría decir. Entonces, lo que quería preguntar... A ver, necesito otro pez dorado rojo porque conseguí uno. Uno solo nada más conseguí. Necesito otro pez dorado rojo para seguir interactuando con la fantasmita que aparece acá en el santuario, ¿no? ¿Qué dice? Nomás espérate, todavía está leve la droga de Adachi. A la verga. No, pues se va a poner todo ojos rojos Adachi entonces, ¿no? Ok, conseguimos aquí bichitos para poder pescar. Pero lo único con que aparece el pez dorado rojo es con migas de pan. Y migas de pan es lo menos que tenemos, hermano. Que por cierto, creo que tenía que ver lo del zorrito, tal vez. Mira, incluso el zorrito ya está muy cerca también a subir de nivel. Naoto está en nivel 5, está a la mitad. Estos bros también están un poco cerca de subir al máximo. El hermano de Saki pues me chupa un huevo. No me podría más chupar un huevo el hermano de Saki. La madre joven lo mismo. La enfermera está medio picante ese vínculo social, ¿no? Y lo he subido un poco de nivel. La minita esta lo mismo. Esta otra minita también. Bueno, Adachi sube automáticamente a partir de este último... ¿cómo se llama? Arco. Y a Kanji sí lo vamos a tener que subir, pues, ¿no? Pero quien más está cerca es Rise. ¿Qué dice? Ni idea. Habré pescado una vez nomás. No sé de pesca. Y no, las migas se consiguen intercambiando bichos con esa señora de noche. Sí. Las migas se consiguen exactamente ahí, ¿no? Lo que yo quería preguntar es que cuando la fantasmita aparezca acá, pues, ¿no? Ya le di un pescado dorado rojo. Ya se lo di, pero no sé si vaya a requerir más. O de otro tipo de variedad de pescado, será mi pregunta. Entonces, para estar preparado, por así decirlo. Oh, mira, aquí están las niñitas intensas. Dice, Mayu, ¿por qué te gusta Shota? Porque saca sobresalientes y corre muy rápido. Es tan guay. Pero es muy indeciso, ¿no? Quiere decir que... No quiere decir si te prefiere a ti o a mí. Sí, es verdad. No, pues súper intensas las niñitas ahí poniéndose a competir por el Shota, ¿no? A ver, yo creo que pasaríamos tiempo, pues, ¿no? Con Naoto. Aunque Rise también está aquí. Básicamente se podría decir que es nivel 8 ya de Rise, ¿no? Que por cierto, vamos a ver nada más el resto de locaciones. Nada más para ver si es que haya algo nuevo. Incluso podría estar Adachi aquí. No, no está efectivamente. A partir de... el dungeon de Rise creo que fue. O el de Mitsuo. Adachi ya no sube de nivel normalmente. Básicamente está atado, creo, con la trama del juego. Entonces no sé cómo es que se vaya a dar aquí. Dice... cuando conseguí pescado ya no aparecía la fantasma. La buscaba y nunca más apareció. Ni idea. O de repente es lo que vendría siendo su ventana de disponibilidad. Ya se había terminado. Seguramente empezaste a interactuar con la fantasmita ya cuando... De repente a final de año, pues, ¿no? En el juego. Cuando ya no aparecía más. Bueno, aquí bro, otra misión secundaria. Que por cierto, no tenemos muchas. Tenemos unas cuantas, nada más. A ver. Pero prácticamente se podría decir que la mayoría las he hecho. Ojalá recupere mi cartera. Era la... Una poetisa desea recuperar su cartera. Es cierto, tengo que hablar con el zorrito para concluir esta misión. Alimentar al gato. Tengo que darle comida al gato. La chica de la azotea, parte 2. Ok. Llévale a la chica de la azotea una guía animal. Lo más probable es que todo esto se consiga, pues, ¿no? En
Yendo al mundo de la tele, renovación de escritorio parte 4, eso es lo que nos acaban de dar. Adquirir una lámpara modesta, es lo que nos acaba de decir este bro. Y mira, muchas misiones secundarias no nos queda, pero sí son bastantes, de hecho. Creí que iban a ser menos, entonces ando un poquito preocupado porque lo más seguro es que no las terminemos de aquí a terminar el juego, básicamente. No estoy seguro. Pero pues, si no sucede, ni modo. Ni modo. Ah, que por cierto, el señor... Ah, ¿eres tú? ¿Pican o no? Pues, le preguntas por una caña que sirve para pescar en el mar. Ah, mira, a ver. Ah, ¿quieres una caña para pescar en el mar? Me alegro de que me lo preguntes. ¿Quién se iba a imaginar que te interesaría tanto la pesca? Ha valido la pena que te regalase aquella caña. Resulta que tengo una caña para pescar en el mar aquí mismo. Y si... ¿Por qué no? Te doy esta caña para pescar en el mar, pero con una condición. Pescar en el mar requiere destreza, así que antes quiero saber si estás a la altura. Intenta pescar al guardián de este río. ¡A la verga! ¿En este juego también tenemos al guardián del río? No, hermano, me voy a tardar un montonazo. Eres más que capaz. Sé que lo conseguirás, muchacho. No. Ya le echó caca al pastel el viejito. No hay forma de que pesque al guardián del río. Me han venido flashbacks de Persona 5. Ay, no puede ser, hermano. Lo había olvidado completamente del guardián del río. Ah, la verga. Oh, sí es cierto. Pero es verdad que eres guapo. ¿Qué tiene que ver que sea guapo? Perdí la cartera el otro día. No la encuentro por ninguna parte. Toda mi fortuna. Hasta mi sello personal. Lo tenía todo ahí. ¿Cómo puedo tener tan mala suerte? Tanta mala suerte. La suerte se fue. La comida... Anhelo... Ajá. La mujer sonríe y fija la mirada en el horizonte. Quizá fue ella la que escribió el lema que te mostró el zorro. Quiere recuperar el dinero que perdió. ¿Dónde habré perdido la cartera? Si no tuviera tanta hambre, removería el cielo y tierra. ¿Qué cosa dijo el último? Detrás de esas rocas parece haber insectos, quizás comestibles. ¿What? ¿Qué necesito para completar esta misión? No recuerdo, la verdad. Luego lo checaré entonces. Bueno, yo me tengo que ir, causa. Se me cuida. Ya listo, Yosuke. Nos vemos otro día. Gracias por acompañarnos, mi bro. Muchas gracias, pues. Ay, nos vemos otro día. A ver. Bueno, creo que no hay nada más por ahora, al menos. Voy a pasar tiempo con Rise para subir de nivel. Ya, básicamente está muy cerca. No estaba Rise aquí. What? Creí que Rise estaba acá, hermano. Mierda, no está Rise aquí. No, pues... Vamos a pasar tiempo con Naoto, entonces no hay nadie más con quien pasar tiempo incluso. Vamos a ver si es que Naoto, si no me equivoco, es el arcano Fortuna. Torre, fuerza, estrella, ahorcado, estrella, diablo, sacerdotisa, juicio, templanza, torre. No tenemos... me va a tocar que invocar un arcano. Estrella. Para obtener la mayor cantidad de puntos, pues, ¿no? A ver, pues. Ok, compendio, ver compendio. Vámonos hasta estrella. Ahí está. Vámonos con... ¿Kaiwan era el más barato? No, estrella no, ¿qué estoy hablando? No, sí. No, perdón, es fortuna, es fortuna. A ver, ¿dónde está fortuna? Acá está fortuna. Qué raro, ¿por qué fortuna está...? Mira, incluso fortuna. ¿Por qué está tanto nivel? No recuerdo haberla subido demasiado de nivel. Bueno, ni modo. Tiene buenas habilidades, eso sí es cierto. Porque mira, tiene resistir físico, reducción básicamente
Ataques físicos, resistir hielo, ¿no? Lo que le agregamos a Yoshitsune. Y anular físico, o sea, no necesariamente resistir físico, sino que anulación total, ¿no? Entonces lo podríamos fusionar con cualquier otra persona para heredar esas inmunidades, se podría decir incluso. Para tener personas súper OPs. Ok. A ver. Tenemos que ir al instituto, sí es cierto. Vamos con Naoto, pues, para que pueda subir de nivel. Qué raro, creí que Rise iba a aparecer. O que había aparecido en la calle comercial. Ok. A ver. Lecho del río Samegawa. La niebla ha cubierto la zona. Naoto ha traído un nuevo desafío del ladrón fantasma. Esto estaba en mi buzón esta mañana. El ladrón fantasma sabe dónde vivo. Entonces, te entrego la primera carta por otra razón. Te entregó la carta por otra razón. Pero, ¿por qué? Porque soy de fiar, porque tenemos una relación estrecha, porque soy un inútil. De repente porque soy de fiar, ¿no? Esta opción no tendría sentido, ni tampoco esta otra. Entonces, ¿por qué soy de fiar? No creo que el culpable se guíe por esa clase de directrices. Pero quién sabe. ¿Qué opinas del contenido de la carta? Dice lo siguiente. Un gigante frutal de madera un gigante frutal de madera, o sea, un árbol, pues, ¿no? Lo custodia en la húmeda ladera. Húmeda ladera podría ser un río, de repente. Busca bajo sus pies y lo entenderás, o sea, en donde están las raíces. O dentro de un río. Es más críptico que antes, cosa que era de esperar. Lo primero que me viene en la cabeza con frutal es la carta del principio. Pero la otra parte... Humedad ladera. ¿Y si gigante de madera... ¿A qué se referían? ¿Referirán? Un gigante frutal de madera lo custodia en la húmeda ladera. Busca bajo sus pies y lo entenderás. A lo mejor es una estatua, se expresa con ambigüedad. Parece una analogía. Es una analogía, no parece. ¿Qué podrían representar húmeda ladera y un gigante de madera? Pues un río y un árbol. A Naoto se le iluminan los ojos. A ver. Claro, la húmeda ladera es la ribera del río. Y el gigante de madera, un árbol. Pues será más que obvio, ¿no? Hay que buscar a los pies del árbol. Más grande de la ribera. En la ribera no recuerdo ningún árbol, ¿o sí? Según yo, todos los árboles están cortados. Hay algo enterrado cerca del árbol que han encontrado. ¿What? Eso no es en la ribera, eso es en el lecho del río. Eso es literal al lado de donde estaban sentados. Lo sabía. Este reloj me trae muchos recuerdos. Naoto sostiene un reloj digital algo grande para la muñeca de una niña. Es bastante avanzado, la verdad. Es una de las 7 herramientas detectivescas. La luz de la pantalla es muy potente. Se usa para cegar al enemigo. La modifiqué cuando era pequeña. Ok. Cuando era pequeña disfrutaba mucho haciendo estas cosas. Era más que de jugar con robots y coches con muñeca y ositos. Me gustaban los lugares altos y tenía una base secreta en un árbol. Me encantaba. Ok. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no nací, hombre? What the fuck?
pues eso no se decide nomás porque sí. De hecho, nadie lo decide. Aunque creo que sí hay tratamientos, según yo, como para tener grandes o muchas más probabilidades de que un embrión pues resulte ser mujer o hombre, ¿no? Pero aunque no estoy seguro o no estoy enterado con demasiada información acerca de esto, ¿no? Todo habría sido mucho más fácil. Habría hecho encantada. No, está bien. Habría hecho encantada todo lo que me diera en gana. Qué curioso, ¿verdad? Me alegro de que seas una chica, el género no importa. ¿Qué se le va a hacer? Pues el género no importa, ¿no? Pero, como siempre quieren escuchar, ¿no? Lo que quieren, pues me alegro que seas una chica. No tiene ninguna ventaja. Pero es que la vida no se trata de ventajas y desventajas. Es básicamente... Es que uno no decide, entonces realmente no es una ventaja o desventaja tampoco. Es básicamente lo que te tocó. Es la realidad, básicamente, ¿no? La verdad es que me cuesta mantener la compostura cuando estás conmigo. What the fuck? No, pero no, ¿por qué? No es nuestra intención, por favor, no veas este video, Kanji. Tengo la sensación de que me estás cantando las 40, como si fuera una niña pequeña. Naoto se mira a los pies avergonzada. ¿Sientes que tu relación con Naoto se ha estrechado? No, hermano, la estamos cagando terriblemente. Oh, mira, nivel 6 Naoto ya, what the fuck. Creí que sería nivel 5 apenas. Ganó una Vigorizar 2. A ver. Oh, mira, tiene Vigorizar 1, pues vamos a reemplazarlo. Ahí está. Perdón por explayarme tanto. ¿Por qué no me hablas de ti? ¿Cómo eras de pequeño? De hecho, no se sabe absolutamente nada del protagonista fuera de que es de Tokio y ya está. Ojalá hubiera estado ahí, dijo. No, hermano, se nos está enamorando la mujer de Kanji, no puede ser. No. ¿Ah? ¿Oyes a alguien en la puerta principal? ¿La teletienda? Sí, la teletienda, cubo de hielo por 5. ¿Cómo que cubo de hielo? Creí que había pedido algo relacionado con comida de repente. Ok, pues subimos de nivel con Naoto. Muy bueno. Vamos a ver quién está por afuera, pues, ¿no? Lo más probable es que el hecho de que no tengamos o de que no hayamos tenido en el momento el arcano, bueno, un arcano amantes para cuando interactuamos con Rize es lo más seguro que haya pasado. De que no esté disponible para subir de nivel. Fuck. Bueno, ni modo. Bueno, ya ni siquiera tengo que venir aquí al Aya realmente. Tenemos absolutamente todas las estadísticas al máximo. Ese de allá es Yosuke, creo. Mira, sí que sí es Yosuke. Ok. Oh, mira, me olvidé de nuevo lo de las migas de pan, hermano. Hubiese coleccionado 2 a estas alturas. Fuck. Ok, esta vez me va a tocar que... bueno. Que pescar, tal vez. Necesitamos pescar el guardián. Para poder obtener la caña. Nah, pero yo creo que a estas alturas... es que quería darle más prioridad, ¿verdad? A leer libros, ya que pues básicamente... ya tenemos absolutamente todo cubierto, ¿no? Todo lo que es importante cubierto, cabe aclarar, ¿no? ¿Puedo...? Miércoles y jueves. Ok, vale. Santuario, no hay nadie en el santuario. En la parte norte está Yosuke. Con la minita esta no tenemos que interactuar porque si interactuamos con ella pues va a subir de nivel. En la ribera
No sé si leer un libro o interactuar con esto. No, lo más probable es... No, lo voy a hacer fuera de stream, claro. Creo, para tomármelo con más calma, la verdad. Ok, vamos a casa. Vamos a leer un libro, básicamente, ¿no? Para completar todos los libros que tenemos disponibles también. A ver. Oh, una llamada, a ver. Hola, soy yo, Yosuke. ¿Te apetece salir mañana? No, hermano, ¿no ves que ya tenemos nivel 10 contigo? Nunca más vamos a pasar tiempo contigo. A ver, ok, esto va a tomar, a ver, aquí son 2, 4, 6, 8, 10 días in-game, ¿vale? 10 días in-game para completar estos libros. Y aparte de eso nos faltan estos otros, lo cual cuenta como 2 también. Entonces 12, 14, 16 días necesitamos para completar todos estos libros, man. Absolutamente todos estos... 16 días, hermano. Vamos a completar esto. Si no, de hecho, ya ni siquiera lo haría por las estadísticas que me puede dar. Conocimiento, carisma, diligencia y comprensión. Lo tenemos todo absolutamente al máximo. Entonces, más que nada es para completar, pues, ¿no? Los libros. Lo de pescar se me podría dar sin ningún problema. Entonces, no me preocupa tanto, al menos. Ahora solo te queda esperar a ver cómo se desarrolla la situación. ¿Qué vas a hacer hoy? De hecho, vamos a guardar la partida ahorita. Oh, no leí por qué era feriado. Creí que era domingo. Bueno, ni modo. Qué raro, no leí por qué era feriado. Bueno, ni modo, ni modo, ni modo. Ya guardamos la partida también. De repente no haya nadie con quien interactuar fuera. Por eso guardo la partida antes de salir, en caso no haya nadie. Y pues simplemente cargo la partida para poder aprovechar en... no, la puta madre, voy a tener que cargar. ¿Por qué siempre ponen la opción esta de volver primero? No. Ah, qué pesado el juego. A ver. Ahí está. Entonces, qué bueno que siempre lo hago. Qué bueno que siempre lo hago en estas ocasiones, pues, ¿no? Tengo que pasar por lo mismo de nuevo. Que por cierto, la música está creepy. Sigue. Bueno, que no se podría decir incluso que es música zen, simplemente sonidos ambientales y tal. Ir al pueblo. Ir al pueblo. A ver. El instituto está cerrado. Vamos a empezar con la calle comercial entonces. Ah, mira, está Rize acá. Está Maria aquí también. No hay ningún libro extra disponible, ¿no? ¿Qué más tenemos? No, pues al parecer no mucho, realmente. Podrías pasar... Oh, mira, está Chi aquí, pero no tiene ningún signo de admiración. Entonces, ¿por qué está acá? Ah, a ver. ¿Quieres ir a ver a Nanako hoy? Te acompaño. ¿Quieres ir a ver a Nanako? Oh, podemos ir a ver a la niña. Lo más seguro que hacer esta actividad es que nos proporcione puntos de amistad, ¿no? Con los personajes para que suban de nivel sus arcanos más rápido. Que por cierto, tenemos esta nueva NPC que está caminando por acá. A ver. Ay, madre, ¿te has enterado? Muchos se han desmayado por la niebla. ¿Eh? Bueno, me han contado que alguien se ha desmayado, aunque... Ya sabes, no sé quién exactamente. Pero da mucho miedo. Además, la gente que había venido a investigar la niebla ha desaparecido. A la verga. Si de verdad es venenosa, no quiero ni pensarlo. Da mucho miedo. ¿Kanji va a subir de nivel si es que no me equivoco? Sí, efectivamente. Vale.
Bueno, por ahora va ganando Kanji, y siendo que Kanji también está un nivel un poco bajo. Oh, mira, está el niño ahora aquí solo. La profe nos mandó a casa por culpa de la niebla. Ah, hay feriado de repente por la niebla. ¿Eso pudo haber sido? Qué gusto no tener a las chicas persiguiéndome. Pero ahora me aburro porque no puedo jugar al fútbol. Bueno, es una por otras, pues, ¿no? A ver. A ver, vamos a ver. Ahí está. Ay, ay, ay. Vale. Creo que lo que haría el día de hoy, pues, si es que no hay nadie más importante, sería, pues, pasar tiempo con Kanji. A ver. Lecho del río Samegawa. Que por cierto, ¿estará esta NPC de nuevo aquí? Ok. ¿Dónde haber perdido la cartera? Si no tuviera tanta hambre, removerá. Ah, detrás de esas rocas parece haber insectos. ¿Cómo que detrás de esas rocas? ¿Cuáles rocas, mujer? ¿Cuáles rocas? Oh, mira, está Naota aquí. ¿Pero cuáles rocas? Pues yo no veo ninguna rocas. Los principios... Ah, ok. Es el mismo diálogo, pero ¿qué tiene Naoto aquí? Anda. Hoy vas al hospital, te acompañemos. También estamos preocupados por ti. Ok, me da curiosidad saber qué haría el visitar a Nanako en el hospital. De hecho, vamos a hacerlo y vamos a cargar la partida, porque nada más para ver qué es lo que sucede. A ver, lo más seguro es que nos den puntos de amistad. Hospital Municipal de Inaba. Has venido a ver a la niña con tus amigos. Ok. Parece que sigue doliéndole al hablar. Procura no hablar. Aguanta. ¿Cómo estás? ¿Está bien? Esboza una débil sonrisa. Nanako no muestra ningún síntoma de mejoría. Oh, wow. Lo siento. Y gracias por haber venido. Por Nanako, lo que sea, somos familia. Ajá. Sí, me lo imaginaba. Puntos de amistad en lo que ellos no están disponibles, pues, ¿no? Sí, efectivamente. Me va a tocar que cargar. Ah, mira, he ganado puntos de amistad con absolutamente todos también. Lo cual ahorita pues tan necesario no era. A ver, si del equipo principal nada más tengo que... Ok, tal vez a Naoto de repente, pero podía haber pasado tiempo con Kanji, entonces realmente no. Voy a guardar la partida. Estaba considerando no cargar la partida, pero ya me di cuenta que no lo valdría del todo. Entonces, bueno, más que todo quería experimentar. Y sí, efectivamente era tal cual lo que presumía. Nos iban a dar puntos de amistad con los demás, ¿no? Y bueno, vamos a pasar tiempo con Kanji. Que por cierto, Kanji, ¿qué arcano tiene? Creo que es fuerza de repente Kanji. A ver. Ir al pueblo. Vamos con Kanji, pues. A ver. Vamos al santuario, que es lo que nos teletransportaría lo más cerca. A ver. Oye, vamos a algún sitio, güey. Oh, espérame, que no recuerdo qué arcano es Kanji. Kanji Tatsumi, emperador. ¿No tengo ningún persona emperador? No, no tengo ningún emperador, de hecho. ¿Qué arcano es este? Templanza.
Fuki. Este persona más que todo lo tenía para fusionarlo con cualquier otro. No lo sé, hermano. Vamos a ver. Entonces es templanza, pues. Ok, lo bueno es que ya experimentamos de qué trataba ir a visitarle a Nanako y tal. De hecho, después de subir de nivel con Kanji, ahí sí nos convendría, Emperador, ok. Ahí sí nos convendría ir... ¿Has venido? Ah. Mierda, no quiero pasar tiempo con Marie. Entonces, una vez hayamos subido de nivel a Kanji, ahí sí nos va a convenir a ir a visitar a la niña para poder ganar puntos de amistad con todos. A ver, vamos a registrar a los que tenemos. Apsara. No, vamos a registrarlos nada más. Pero menos Apsara porque pues es un persona de bajo nivel y realmente no es necesario como tal. Oberon. Listo. Eso es todo. Ok. A ver, pues... ¿qué seguiría por aquí? Entonces vamos a por Kanji. Listo. Ya. A ver. Listo. A ver, la colina del pueblo. La niebla ha cubierto la zona. Bueno, sí. Parece que le ha dicho al niño que viniera. Ah, sí es cierto, ya me acordé de este arcano. Aquí tienes lo que te prometí. No te quejes, ¿eh? Un conejito le iba a regalar, ¿no? Le da lo que parece ser un conejito. Lleva ropa, un lazo, un gorro y un paraguas. Está muy bien hecho. Ah, sí es cierto, porque Kanji es sastre, pues, ¿no? Él fácilmente podría hacer un peluche sin ningún problema. Qué chulo, ¿dónde lo has comprado? No, es que no lo compró. Yo también quiero uno, dice. Bueno, tengo uno para ti. Ah, mira, traía extra incluso. Ok. Ah, mira, y cada conejito está personalizado incluso. Pero, ¿dónde lo has comprado? Que no lo compró, niño. Los hizo él mismo, hermano. Dile la verdad, lo ha hecho este señor mayor. Lo ha hecho este señor mayor. ¿Para qué se lo dices? Lo has hecho tú, por supuesto. Molas un montón, dice. Oye, ¿puedes hacerme otro? A mi mamá le encantan estas cosas. No, ya. El niño de aprovechado, ¿verdad? Consiguiendo peluches gratis. Y ya no. Para mi mamá también, dice, ¿no? Ah, mira, bueno, Kanji no se negó. Es que Kanji es un buen tipo también, pues, ¿no? Que no soy tan mayor, hermano. Ha sido genial, ha sido genial. Gracias. Cuando Kanji sonríe con vergüenza, parece más maduro que de costumbre. ¿Sientes que tu relación con Kanji ha avanzado? Y efectivamente, genial. Estamos a la mitad con Kanji, entonces. Ok. Este sitio es fantástico, ¿verdad? Aquí arriba el viento es distinto. Nunca me había dado cuenta. Ok. Ah, eso fue todo. Ok. Vale. Seguramente la próxima vez involucre al niñito, pues no, y a su mamá. Ok, ahora recibimos lo de la teletienda. Falda de ángel. Y comida para dieta. Ok. Puedo trabajar en la ludoteca, creo que se refería, ¿verdad? Pero vamos a ver quiénes están fuera.
Si no hay nadie de por sí importante para pasar tiempo, pues vamos a la biblioteca. A hacer el otro arcano, pues, ¿no? Que involucra la biblioteca. Ah, mira, es Naoto. Podría pasar tiempo con Naoto como para que suba de nivel más rápido. Está Chie aquí también incluso. Pero creo que no hay nada más. Ah, mira, de repente el viejito tiene un diálogo nuevo. Oh, mira. Está con síntomas también el señor. Últimamente no estoy muy católico. Mi nuera me da la lata con que me quede tranquilito, pero si no protejo este pueblo, ¿quién lo hará? Algo así sería mi voz de viejito, ¿no? Y no, hermano, lo van a desvivir al señor. Bueno, la niebla lo va a desvivir, pues, ¿no? Puta madre. Ok, podría pasar tiempo con Naoto para que suba de nivel también. Pero podría no hacerlo y leer un libro, ¿verdad? Oh, es que está el tema ¿no? De la ludoteca. Fuck. Puta, es que la verdad, realmente dudo que me vaya a dar tiempo para subir de nivel a todos los vínculos sociales. Mi idea era subir a absolutamente todos al máximo. Pero prácticamente me está faltando tiempo también incluso. Rize está a nivel 8, eso es muy bueno, ¿verdad? El zorrito también le falta muy poco también. Pero para hacer el zorrito tengo que pescar. Naoto está un poco cerca ya, mucho más cerca. Estos bros también están cerca. El tema son estos bros, ¿no? Son estos bros. Estos sí se van a tardar un montonazo, pero qué montonazo. Entonces, creo que me está haciendo mucha falta tiempo. Pero es que yo también he cometido un error sumamente grave. Y mi error fue no tener los personas de los arcanos específicos para que obtuvieran muchos más puntos de amistad, pues, ¿no? Entonces, nada más hasta hace poco, literal, recordé que existía esto, que es lo mismo que apliqué en Persona 5, por ejemplo. Entonces, completamente se me borró de la memoria, ¿no? Y ahora lo estoy pagando, porque, por ejemplo, si me hubiese acordado anteriormente, no tendríamos ningún problema con este tema, al menos, ¿no? Y ahora sí me está haciendo bastante, pero que bastante más falta de tiempo. Podría ir a la ludoteca de repente. Podría ir a la ludoteca, podríamos ir un día a visitar, ahora sí, ya que subimos de nivel a Kanji, ¿no? A visitar a Nanako para obtener puntos de amistad. Y creo que sí, eso lo haría, de hecho. Creo que sería una muy buena estrategia. Que por cierto, lo de la ludoteca, a ver. ¿Sol? ¿Ayane? ¿Quién es esta? Ah, ok, no es ella. Esta es la minita rubia, enfermera no es. Madre joven. Templanza. ¿Tengo un arcano templanza? Creo que sí, ¿no? Ah, no es aquí. Emperador. Templanza. Sí tengo un templanza, ok. Subiría de nivel entonces. Vamos a ver. Ah, no, es conserje del hospital. Ok, necesito entonces uno de arcano diablo. El diablo. Creo que me va a tocar fusionar personas aquí ahorita mismo para poder tener espacio. Como tal, vamos a fusionar a Taiwu y a Anubis de repente.
Anubis realmente no me hace tanta falta. Pero a ver, déjame ver algo. ¿Cuál es el vínculo social en Emperatriz? De repente puede que lo necesite. Voy a buscarlo rápido en el teléfono. Ya que el juego no nos deja acceder a los vínculos sociales cuando estamos en la habitación terciopelo. A ver, voy a buscar rápido. A ver. ¿Quién es el arcano emperatriz? No, perdón, emperatriz, no, juicio, ¿no? A ver. ¿Pero por qué me sale aquí Ok, a ver. Me salía kanji, pero puse emperatriz. Qué raro. A ver. ¿Quién es el arcano juicio, hermano? Arcano sol. ¿Por qué no me sale, hermano? What the fuck, tengo que escribirlo en inglés para que me salga, huevón. Entonces vamos a poner Judgment, ¿no? Ahí está. Judgment. Judgment, pero... Judgment. A ver. No, esto no ayuda. A ver. ¿Quién es juicio entonces? No, pero no debería salir incluso. Ah, Judgment es Igor. Ah, la puta madre que me va a hacer salir de nuevo el juego. A ver. Si es Igor, pues Igor sube de nivel automáticamente. ¿Dónde está juicio? Mira, ni siquiera está juicio aquí incluso. No, hermano, no está juicio aquí siquiera. Ok, entonces nada más voy a combinarlo, pues no me va a hacer falta. Vale. No. Aquí. Taiwu y Anubis. Ramera babilónica. Esta persona ya lo había fusionado anteriormente. Lo necesitaba para algún otro. ¿Qué habilidades le puedo poner? Esta me gusta. Esta también. Ok, estas dos. No lo voy a registrar tampoco. Pero al menos como para que en cualquier momento que querramos heredar esas habilidades, pues sea posible. Potencia... Ok. Bueno, se va a tardar un poquito aquí a subir de nivel. No, pues sí que se va a tardar un poco. Ok. Tengo que salir de nuevo. Oye, más que todo este stream parece subiendo de nivel los vínculos sociales y haciendo cosas extras, ¿no? Yo creí que como se venía el canal de medianoche iba a pasar algo interesante, importante. O sea, solamente hubo una secuencia y ya estuvo. Si no, esto lo hubiese hecho fuera de stream también sin ningún problema. Pero bueno, ni modo, ya estamos aquí. No es como que pueda regresar el tiempo también. Y ya está, necesito uno del arcano diablo, pues, ¿no? A ver. ¿Dónde está, hermano? A ver. Ukoba, que es del arcano diablo más barato, entonces,
No vamos a gastar demasiado. Listo, ahora sí. Oh, mira, apareció el jefe de nuevo, ¿no? A ver. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que salimos a beber. Ya, imagino que querrá que vayamos a otro bar. Iré con usted, pero solo porque me obliga a hacerlo. O no quieres darme guerra, ¿eh? Seguro que es porque quieres hablar de algo importante, ¿verdad? No, es porque prefiero que el mamonazo de mi jefe me dé el abrazo antes que beber solo. Ok. Bueno, vale. Conserje de hospital. ¿Sí? Ah, mira, ya tenía. Ah, creí que me faltaba uno. Bueno, yo estaba más, prestándole atención que otra cosa, pero bueno, ni modo. Hospital Municipal de Inaba, habitación vacía. Has limpiado afanosamente la habitación que se ha quedado vacía hace poco. Ok. Te sientes observado. Has decidido hacer como si no te dieras cuenta y seguir limpiando. Bueno, este arcano de aquí te sube el coraje, pero pues ya tengo todo al máximo y realmente no es relevante. Sayoko, que por cierto, esta enfermera, o sea, es una loca. Literal, se anda queriendo ligar a un bro de instituto, hermano. O sea, refiriéndome a nosotros, pues, ¿no? Pero sí, efectivamente, es una loca. ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Cómo que qué quieres hacer hoy? Sientes que su relación se estrechará pronto. ¿Qué? ¿No iba a subir de nivel? Pero si no ganó nada de puntos de amistad. Qué raro, es primera vez que me pasa esto incluso. Oyes hablar a unos estudiantes. Con tanta niebla no se ve ni el cielo. Qué asco de tiempo. ¿Por qué? A mí no me disgusta. Ah, mira, mira que le gusta que todo se vea verde, hermano. Extrañísimo. La gente dice que es venenosa, pero yo no me siento mal. Se preocupan demasiado. Imagínate que el pueblo ha sido así desde siempre. Piensa que esto es lo normal. Si tú lo dices, últimamente faltan muchos alumnos a clases por enfermedad. Pero tampoco es algo fuera de lo común. No, pues siempre han tenido niebla verde o qué onda. ¿Existe lo que vendría a ser la niebla verde? ¿En Japón? Nunca había escuchado algo así, de un fenómeno así. Buenas, oye, ajá. Ok. Puede ser. Tal vez podríamos pasar tiempo con Kanji, pero pues no sabemos si es que va a subir de nivel como tal. Lo más probable es que no. Siento que no ganamos los suficientes puntos de amistad la última vez. Entonces, la verdad es que lo dudo. Dice, profesora Nakayama, encima la niebla parece no querer levantarse. ¿No se sienten sin fuerzas los días de niebla? Lo malo es que aún no me puedo ir. Esta es la cruda realidad de los empleados a tiempo completo. Ojalá pudiera quedarme en casa los días como a contar el dinero que tengo. 2, 4, 6, 8, 10. Qué fácil es contar cuando se usa una sucesión de números con una progresión constante. 2, 4, 8, 16, 32. Los números con una progresión geométrica son más difíciles de contar. Aquí va una sucesión todavía más complicada. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. ¿Me respondes esto? 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. ¿Cómo se llama esta sucesión? No, hermano, no tengo ni idea. La sucesión de las progresiones. La sucesión de Faraday. No tengo idea. Nunca fui demasiado bueno en matemáticas, la verdad. Nunca se mencionó a ninguna persona en específico. Entonces voy a ir con este. Incorrecto. La fruta Mauser. No, pues no había forma de que la supiera. Más te vale ir empezando a estudiar. Es la sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci se define por empezar por 0 y luego 1 y seguir con la suma de los dos números anteriores.
No aspiro a hacer crecer mi dinero en progresión geométrica, pero que al menos lo haga en progresión Fibonacci. Perdón si me disperso, es que mi marido está muy raro últimamente. Uy, a su marido también le afectó la niebla, ¿no? No nos hemos peleado ni nada, pero no deja de repetir que la niebla es venenosa. Uf, qué bajón. En fin, prosigamos con la clase. Respondimos mal. Bueno, ni modo. Lo bueno es que me voy a acordar para cuando sucedan los parciales, pues, ¿no? Del instituto. Ok, vamos a ver quiénes están disponibles. Fuera. Estos bros no están disponibles. A ver. Está Yuki, está Naoto, pero ¿va a subir de nivel Naoto de repente? No va a subir de nivel Naoto. Ok. Cuento. Oh, mira, está Rise incluso aquí. Oye, hemos salvado a Nanako. Ajá. Ah, mira, sí podemos ir a ver a Nanako hoy. Ok, esto es lo más seguro que terminemos haciendo el día de hoy. En el juego, claro está. Oh, wow, otra misión secundaria. ¿Crees que la gente piensa que sería más feliz si pudiera dar marcha atrás en el tiempo y vivir en el pasado? Yo he estado escuchando la radio y el corazón me pide volver a esos tiempos más sencillos. Escuchar la radio en un día relajado de verano, solo los dos, sin ninguna preocupación. La radio que escucho no... Ok, es demasiado contexto. Ok, listo. Nada más tenemos una misión secundaria extra y ya está. Oh, pero ¿de qué están hablando estas muchachitas? Las alumnas chismosean en voz alta. ¿Y si compro una máscara de gas? Bueno, de hecho deberían hacerlo todos, ¿no? Tal cual como lo pasó en esta otra secuencia. Esta niebla es extraña, lo han dicho en la tele. Pero ponerse una máscara de gas, ¿y dónde la comprarías? No sería muy difícil conseguirla incluso. ¿Va a subir? Oh, mira. Sí, va a subir. Está en racha, Kanji. Wow. Ok, vamos con Kanji. Yeah. Ok. A ver, ok, estamos en el río, en la ribera. La niebla ha cubierto la zona. No me quito de la cabeza este lugar. No dejo de pensar en si el conejo que el niño tiró al río habrá llegado a la orilla. Si lo encuentro ahora, se sentirá mal. No lo digo porque tenga pensado vadear ni nada por el estilo. Señor. Por fin, dice. Sana se ha puesto muy contenta y ha estado buscándote desde entonces. ¿Quién es Sana, su mamá? Mira, niño, deja de llamarme. En fin, déjala. ¿Puedes hacer más, señor? Mi madre quiere uno. No, más aprovechado el niño, ¿no? O sea, le regalan peluchitos gratis y ya quiere más, hermano. Y la mamá de Sana también. Han dicho que te pagarán. Ah, bueno, eso ya es otro tema. ¿Cómo? No hace falta, no me dedico a eso de forma profesional. Mi mamá quiere un gato y la mamá de Sana un perro. Y mi profe un cocodrilo rosa, muy específico. Un cocodrilo rosa. Como el del libro de cuentos, ¿no? Vale, pues los haré cuando tenga un rato. Ok. En menudo fregado me he metido, hermano. Te viene bien. ¿No estás contento? Me voy a movida, sí. Te viene bien, de hecho. Podría hacer negocito ahí, Kanji. Cuando estaba en primaria le arreglé la mochila a una compañera de clase. Ahora que lo pienso, creo que me gustaba. Se la cosí para que se pusiera contenta, pero al día siguiente las demás chicas se burlaron de ella. Y se echó a llorar. Yo no entendía por qué, pero pensaba que había hecho algo malo. Jamás me habría imaginado que me darían las gracias por hacer esto. Ah, siempre hay una primera vez, pues, ¿no? Qué guay. Me gusta que me den las gracias. Pues a quién no, hermano. Se siente bastante cool.
Oh, y subido de nivel. No hemos conseguido ningún punto de amistad hasta ahora. Supongo que lo que tenía que responder era sí, que lata, ¿no? Oh, wow, tiene gran carga. Ahora, Kanji, no me lo esperaba, ¿eh? No, va a hacer un montonazo más de daño ahora, Kanji, incluso. Qué bueno que tenemos a Teddy en el equipo. Teddy puede castear ya sea defensa o ataque, ¿no? Lo cual quiere decir que ya necesitamos aumentar la defensa. Digo, aumentar el ataque del grupo. Pero, por mientras se lo voy a dejar. Kanji no va a aprender más habilidades por nivel. Pero sí va a aprender de repente, con eventos especiales, ¿no? Pero a ver, ¿qué le puedo quitar? Disparo torrencial. Ah, tal vez disparo torrencial le podría quitar. ¿O no? No, sí, a estas alturas. Mira, nivel 82 es Kanji. Entonces a estas alturas. Sí, vamos a quitarle disparo torrencial. Para que se quede con fuerza primigenia nada más. En fin, tengo que irme. Tengo que ir a la estación de Okina. ¿Okina? ¿Por qué? Ah, la tienda de telas. No me queda material, así que hasta luego. Ah, ok. Ok, la siguiente vez sí. Ni cagando Kanji va a subir de nivel. No hay forma. Hoy puedes trabajar como conserje en el hospital. Podría ir a intentar de nuevo. Salir fuera. Que por cierto, no conseguimos tampoco puntos de amistad cuando estuvimos en el hospital. Aquí está ahí Risa, ¿no? Ok, Risa no le voy a prestar atención. Porque, al menos ahora, ¿verdad? Porque podemos conseguir sin ningún problema puntos de amistad extra yendo a visitar a Nanako. Entonces no es prioridad. No hay nadie más por acá, ¿no? No hay nadie más por acá. El viejito como siempre, nada más, pues, ¿no? Ok, vamos, nada más a ver lo de... lo de conserje de hospital, pues, ¿no? Oh, pero ¿por qué no apareció ningún... de las personas del arcano? Lilium, nivel 10, Betal. Incubo. Ah, mira. Pueden ser personas en específico, ¿no? Lilith, Belfagor, Belial. Pero tengo a Belial yo. Ok. Supongo que nada más se necesita como tal frecuentar, pues, ¿no? Ok, lo mismo de siempre. ¿What? Alguien se anda peleando. What the fuck? ¿Te ha parecido oír a una mujer gritando? Has decidido hacer como si no te dieras cuenta y seguir limpiando. What the fuck? ¿Por qué harías eso en primer lugar? Como has terminado de leer cuentos de fantasmas, esto no te inquieta para nada. Ok. Oh, you're here. Pues sí. Parece que Sayoko está de mal humor. Oh, bueno, se nota. ¿Has oído el alboroto? Pues sí, literal, se andaban luchando por ahí, hermano. Es la primera vez que alguien me llama... puta zorra a la cara. A la verga. ¿Qué ha pasado como en las telenovelas? Ok, yo respondería eso, pero vamos a preguntarla, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿No te has enterado? Pues nada, la puta madre. He preguntado por algo. En el anterior hospital en el que trabajé salía con uno de los médicos. Ok, eso no se me haría nada extraño incluso. Pero estaba casado. Pero si a ti te encantan así, pues, ¿no? Esto que estoy diciendo es porque lo ha mencionado anteriormente, ¿verdad? Entonces, no es que me esté sacando las cosas de la nada. A ver. La mujer se enteró y me obligaron a dejar el trabajo. Al poco tiempo empecé aquí.
No, pero hermana, tú te lo buscaste sola, ¿no es que te encantan los casados? Al parecer, poco después se lió con otra enfermera del hospital. Ah, no leí, puta madre. No se habrá ocurrido, pero me han metido en el ajo. Su mujer ha venido a llamarme de todo. Ah, ok, bueno, pero te lo buscaste tú, mujer, ¿no? Bueno, tampoco la otra loca, pues, ¿no? El problema ya fue, pues, ¿no? Pero siempre que te vea, por supuesto que te va a querer hacer la vida imposible. Entonces, por favor, no hagan eso. No hagan eso, señoritas. Dice, las demás enfermeras se han quedado mirándome con sonrisitas de satisfacción en la cara. Ahí está, pues, ¿no? Las consecuencias de tus actos. ¿Qué se le va a hacer? Ojalá lo hubiera visto. Ojalá lo hubiera visto. De repente... ¿Quiere que responda a eso? Oye, ¿cómo puedes hablar del tema como si no fuera problema tuyo? Ah, calla, es que no lo es. ¿En qué estaría yo pensando? Sonríe con ironía. Mierda, no hemos conseguido nada, absolutamente nada de puntos de amistad, weón. Vaya lata. Las cosas no eran así cuando decidí meterme a enfermera. ¿Para qué trabajo? ¿Para qué vivo? A la vergas, ¿cómo se llama? Está ahora súper existencial. A ver, dale pues. Consólale un ratito. I'm sorry. Ah, perdona, estaba quejándome en voz alta. Thank you. Gracias, eres muy amable. Oh, la puta madre. Bueno, al menos fue un poquito, ¿no? Ahora crees entender mejor a Sayoko. Bueno, pues está bien, está bien. Nivel 5, ok. Estamos a la mitad incluso. Será mejor que vaya. Que vaya. Seguro que la desgraciada ya se ha marchado. Goodbye. Ok. Ok, listo, ok, listo. Terminas de trabajar. Vale, pues. Ok. Oh, mira, el calendario japonés antiguo llamaba de forma diferente a los meses. Septiembre era Nagatsuki o Nagatsuki y octubre Kanazuki. Ok. Nagatsuki y Kanazuki. Septiembre Nagatsuki y octubre Kanazuki, ok. Con este clima uno pensaría que los dioses se largaron el mes pasado y aquí nos dejaron. Qué niebla más pertinaz. Es como estar envueltos en casas al estilo de una momia egipcia o algo así. Bueno, si mi casa fuera tan bonita como una de las antiguas pirámides, no me quejaría tanto. Pero las momias están muertas, así que ya no tienen preocupaciones. Ustedes, sin embargo, tienen exámenes en nada. Y si suspendieran los últimos, peor me lo ponen. Ok. A ver, ¿cuál es la pregunta? Hay más de 130 pirámides antiguas repartidas por todo Egipto, pero ¿sabes quién está enterrado en la más grande? Tutankamón, pues, ¿no? Efectivamente. No, ¿dónde has oído eso? La Gran Pirámide es la tumba del faraón Keops. Ah, la puta madre. Entonces, no, ni idea, hermano. También conocido como Jufu. O Jufu. Su construcción duró más de 20 años y fue la estructura más alta erigida por el hombre en casi 4 milenios. Esta pregunta caerá en el examen. Ah, ok, me lo recordaré sin ningún problema. Mierda, pero del único que sé es de Tutankamón, pues, ¿no? La puta madre, bueno, ni modo. Ya estuvo. Ah, mira, es Rize. Ok. Decidir luego. A ver, vamos a ver qué sigue. Ok, vamos a esperar entonces. Qué raro, hermano. Yo creí que ya iba a suceder una secuencia importante. Pero no, miran que nada más estamos haciendo misiones secundarias y ya está. Ah, mira, está Rize allá, pero estoy seguro que no va a subir de nivel. Lo mismo con Naoto.
Estoy seguro que no va a subir de nivel. Oh, mira, sí va a subir de nivel. ¡Wow! Ok, estaríamos pasando tiempo con Risa entonces. Pero antes de eso vamos a ver, checar si es que no hay nadie por acá. Lo más seguro sí es que quien no va a subir de nivel próximamente es Kanji. Naoto aún no va a subir de nivel y por consecuencia pues Risa igual, ¿no? Me han vuelto a echar la bronca en clase. Dicen que mis notas dan risa. Bueno, está Yosuke aquí, nada nuevo. Y pues todo apunta a que sí, vamos a pasar tiempo con Risa, ¿no? De hecho tengo que conseguir el persona de Arcano Amantes, que es el que Risa tiene. Entonces pues eso vamos a hacer. Ay, la puta madre, me está olvidando de nuevo, hermano, ¿verdad? En conseguir las miguitas de pan, no puede ser. No puede ser, huevón, y son sumamente importantes, ¿eh? Ahí está. Ah, la he estado cagando. La he estado cagando mal, lo acepto. Puta madre. Bueno, ni modo. A ver. Pues ya no debería haber nadie más, ni nada más, ¿no? Es que en Junes probablemente Adachi ya no... ¡Oh! ¡Oh, wow! A ver. ¿Da? No entiendes nada de lo que dice. ¿Grito? ¿Darito? ¿Da? Grito. ¿Qué? Ok, estos son pistas, ¿verdad? Para lo que va a suceder después. ¿Darito? Darito. Ok, esto fijo. Son pistas para lo que se viene, ¿no? Ama de casa quisquillosa. He oído que el señor Dojima está en el hospital. Debes estar pasando. Ah, aunque es lo mismo. A ver. Ok, vamos al lecho del río. De repente hayan nuevos NPCs como pasó aquí con estos estudiantes. Oh, mira. Ok, vale. ¿Tendrá algún diálogo nuevo de repente? ¿No te parece extraño que la niebla no se disipe? ¿No será como el fenómeno raro ese, el niño? He oído hablar mucho del tema en el pueblo. Dicen que la está provocando al Junes. ¿El Junes? ¿Qué tiene que ver el Junes? Puede ser, supongo. ¡El Junes! La niebla no se va ni a tiros, ¿eh? Hay alguien que dice... Hay quien dice que es veneno. Mi mujer sigue con el negocio, pero estoy preocupado. ¡El Junes! ¿Qué tiene que ver el Junes, hermano? Vamos a darle de comer al gatito. A ver, vamos a darle un poquito más. Vamos a darle uno más, nada más para terminar. Ok, ¿cuántas veces tendré que darle de comer al gato este? No es que haya pescado demasiadas veces tampoco, pero no sé cuántas veces van a ser. Ok, vamos a pasar tiempo con Riz entonces. A ver. Déjame ver algo por acá. Cierto, voy a guardar la partida. Eso es cierto, eso es cierto. Es aquí. El Junes, ¿qué tendría que ver el Junes con todo?
A menos que tengan un montón de fábricas industriales en el Junes. Porque del Junes nada más se ha visto el patio de comidas, ¿verdad? Y la entrada a los ascensores y ya está, hermano. Del Junes prácticamente se podría decir incluso que no se sabe absolutamente nada. Oh, mira. Qué diferente su modelo 3D de Rize a como se ve en el retrato, ¿no? Oh, es cierto, fuck, olvidé ir a por el persona, hermano, no. A ver. No, pero a ver, ¿no lo había obtenido ya? Estrella, torre, fuerza, estrella, diablo, sacerdotisa, fortuna, no. No. Ah, pero a ver, déjame descartar uno. ¿Ukobak de repente? No, vamos a descartar Apsara. Oberón. Sí, Apsara vamos a descartar. Dale. Vamos a ir por el arcano amantes más baratito que hay en el compendio. Registrar personas, pero compendio. A ver, ahí está. Oh, mierda. Ondina. Puta madre, está un poquito carita, ¿eh? Bueno, ni modo. Ni modo. Voy a tener que fusionar otras personas entonces para que me quede espacio. Porque si no, voy a andar gastando y gastando en personas. Voy a andar gaste y gaste en personas, hermano. Entonces, tampoco es la voz, pues, ¿no? A ver. Vamos a pasar tiempo con Rize, pues, ¿no? Que por cierto, este siguiente nivel, nivel 9, creo que es aquí donde se decide si queremos romancear a Rize, pues, ¿no? La colina del pueblo. Rize te ha pedido solemnemente que vengas. La niebla ha cubierto la zona. Senpai, I thought about it. Oh, sí, es en este arcano, hermano. No, pero a ver. Creo que me va a tocar cargar la partida, ¿eh? Ah, debí haber guardado en un slot diferente. Ah, mierda. A ver. Oye, he estado pensando. Why my mind just went blank when I heard about Konami. No sé por qué se me nubló la mente de esa manera al oír lo de Konami. I mean, I ran away from showbiz because I was tired of being an idol. Claro. ¿Y ahora ya te arrepentiste? So I shouldn't have had any problems. And yet, I felt so angry about it. Why do you think that is? ¿Te arrepientes de haberlo dejado? ¿Eres egoísta? Risechi forma parte de Rize. Claro, pues, ¿no? O sea, a pesar de todo, de igual forma extraña, pues, lo poco bueno que le ofrecía ser Risechi, pues, ¿no? Yeah. You knew all along, huh? Claro, por supuesto. But really, that's how it was. De hecho, una persona es muy difícil descartar algo que es parte de ti, así como así, pues, ¿no? Risette's name in lights, idolized by the masses. That was me, too. Claro, por supuesto. I didn't want to lose that me. Ok, Rize sonríe tímidamente. There's no way to become someone else. Ajá. Es muy difícil, pues, también. I ran away from my plain, gloomy self. Ajá. Right now, I'm the homicide detective self, I guess. Es literal tal cual lo que estamos haciendo. I would have run away from that as well if I didn't realize. Detective y víctima también. También habría huido de si no me hubiera dado cuenta. I've been trying to become how I wanted to be. I pick a role. When I'm through with it, I continue chasing the real me by picking another role. Ok. When in fact, those roles are all me. Efectivamente, son parte de ti. I don't want to run away anymore.
I don't want to search somewhere else for myself. Ah, creo que era bastante predecible, ¿verdad? De que el arcano de Rize era básicamente de darse cuenta que realmente no iba a poder deshacerse del todo de esa parte de ella, ¿no? De esa parte como idol. I'm gonna hang in there, as the complete me. Ajá. Rize ha hablado con franqueza mirándote directamente a los ojos. Sientes que tu relación con ella se ha estrechado. Ok. No, aquí sí tenemos que decidir, ¿no? Si queremos romancearla o no. La puta madre. Pero yo voy a decir que no. De hecho, vamos a tener que ¿cómo se llama? Cargar la partida y pasar todo esto de nuevo. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? Necesito guardarlo en un slot diferente para ver la versión de romance, pues, ¿no? En esta principal, el único romance que estamos roleando, como el único romance que tenemos es, por supuesto, Yukiko, ¿no? Lo acepto, soy sim de Yukiko. A ver. Ahora puedes proteger al grupo en algunas ocasiones. Rize bloqueará una vez un ataque al grupo que acabaría con uno de los miembros. Ok. I'm glad I came to this town. Ok. After all, it's where I met you. Oh, ok, aquí el juego te va a hacer a elegir, ¿no? I have to go home now. Oh, ¿no me va a hacer elegir todavía? I wish time would just stop. Súper intensa, Rize, ¿no? Oh, wow. Acompañas a Rize a su casa antes de volver a la tuya. ¿Qué? Ah, no, está bien, está bien. Ok, lo leí mal. Pero qué raro, hermano. ¿En qué parte entonces? ¿En nivel 10? Supongo que me van a hacer elegir ahí, pues, ¿no? Bueno, de todas formas. Oh, a ver, espérame. No, sí, vamos a cargar la partida, ¿va? ¿O no debería? No, sí debo. Vamos a cargar la partida. Vamos a hacer lo mismo, básicamente. Pero esta vez... La puta. A ver. Voy a guardar en los slots de abajo. Ya estoy muy cerca. Ok, ahora sí. A ver, planta 1. Vamos a hacer básicamente lo mismo, pero pues nos vamos a saltar absolutamente todo. A menos que me hayan dado la opción esta de hacerlo anteriormente. Pero lo cual dudo. Entonces, estoy dudando un poco, pero nada más para estar seguro también. Vamos a guardar esto... Bueno, lo guardé pues, ¿no? En un slot diferente, ¿no? Ahí está. Ahí está, es lo mismo, es lo mismo. Listo. Pero qué raro, el protagonista no tuvo prácticamente, ni siquiera tuvimos opciones de romance ni nada. Entonces yo creo que fijo va a ser... Yo creo que sí va a ser, ¿verdad? En el nivel 10. A ver, salir fuera. Vale. Vamos a la calle comercial. Bueno, más que todo ahorita... Oh, mira, está la minita esta. ¿Quién está ahí más? Ah, mira, está Yuki también. Oh, wow, la tienda esta está cerrada. Ah, bueno, de noche también casi nunca está abierta, pues, ¿no? Por cierto, vamos a ver lo de las miguitas de pan porque literal me estoy olvidando, le estoy cagando. A ver. Hablar. Oh, que por cierto, mira, el pez parece más que todo una anguila. Está enorme ahora, ¿no? Al principio del juego ni siquiera era visible siquiera. Ok. A ver.
¿Quién está allá? Seguramente es Yosuke. Sí, es Yosuke nada más. Yosuke ya está al nivel 10, entonces me vale burger, sinceramente. Ok, está la fantasmita. A ver qué nos va a pedir esta vez. Vine a ofrecer un amuleto para celebrar el 5º cumpleaños de mi criatura, pero los niños tienen hambre. Mira, justo sí tengo. Ok. Ok, nada más. Nada más. No va a hacer nada más este NPC. Vamos a la Ribera Day por si acaso que aparezca algo nuevo. Pues aquí no hay nadie. De hecho, aquí en la Ribera es donde menos se nota lo que es la niebla, pues, tóxica, ¿no? Vamos a hacer lo del conserje, ¿no? No estoy seguro que suba de nivel. Lo más probable es que no. Ajá. Te ha parecido oír algo al final del pasillo. Has decidido hacer como si nada y seguir limpiando. Ok, lo del coraje como siempre. ¿Eso es todo? ¿No va a haber secuencia? Ah, mira, sí va a haber secuencia. A ver. Hospital Municipal de Inaba. Sayoko te ha visto y te ha traído aquí. A ver. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa carita? Sayoko no abre la boca. ¿Ha pasado algo? ¿No te encuentras bien? ¿Ya hemos terminado aquí? ¿No te encuentras bien? ¿No te encuentras bien? Stop. Cállate, tú no eres médico. ¿Y eso qué tiene que ver? Solo le andábamos preguntando de que tenía cara de culo y ya está. I'm sorry. Ok. De nada sirve que lo pague contigo. No, pues para nada. Acabo de recibir una llamada del anterior hospital en el que trabajé. No, más problemas, hermano. El paciente al que cuidaba ha muerto. Ok. Pero pues no tiene nada que ver contigo, ¿no? A menos que el paciente que cuidabas tenga que ver con la que te andaba puteando, ¿no? Era un niño pequeño. Ok, supongo que nada que ver. Siempre decía que quería ir al instituto, pero ya no podrá. ¿Sabes qué? Me pidió matrimonio y le dije que me lo pensaría cuando crecería. What the fuck? O sea, yo creí que ya íbamos a ver algo así sad, algo tierno tal vez. Y lo primero que viene a decirnos es esta estupidez. Pero me olvidé completamente de él. ¿Qué tenía que ver eso? Cuando me trasladé aquí, estaba muy ocupada, pensaba en él de vez en cuando, pero enseguida me olvidé. Sin embargo, él sigue luchando por su vida. No te martirices, no se podía hacer nada. Piensa en lo que hiciste. Mierda, no sé si esta opción es tirada para de buena forma o de mala forma. Entonces, piensa en lo que hiciste en forma de que, mira, piensa en lo que hiciste, ya la cagaste, ¿qué más puedes hacer? No, pero vamos a decirle, no te martirices, ¿no? Claro que me martirizo, la puta madre. Entonces, ¿qué? ¿Por qué me trasladé? Dice. Cuando los pacientes mejoran, se olvidan de mí. Pero esta vez soy yo la que se ha olvidado de un paciente. Seguro que algo se podría haber hecho. Observarle en silencio, decirle algo. Vamos a decirle algo, pues, ¿no? Ay, lo siento, dice. Me alegro de que hayas venido hoy. Bueno, como siempre, supongo. Te mira necesitada de afecto. A la verga. Sientes que Sayoko confía en ti. Ok. A la verga, nivel 6 ya, wow. Vale. I'll do it. Seguro hay algo que pueda hacer. Ok. Pero no ganamos ningún punto de amistad, hermano. Vale verga. A ver, ¿qué sigue, pues? Una secuencia. A ver.
Oyes hablar a unos estudiantes. Oye, ¿no te parece que la gente se comporta de forma rara por la niebla? Hay quien va con una máscara de gas enorme por el pueblo. Bueno, pues si la niebla se supone que es tóxica, no sería nada raro que gente optara por protegerse de una u otra forma. Sí, la gente se está poniendo mal. Algunas personas dicen cosas muy raras. Ok. Como que se acaba el mundo, que el calentamiento global es por culpa del pecado original. De locos. Oye, ¿crees que puede pasar si piensas que alguien está enfermo pero no haces nada al respecto? Es que, a ver, ayer mi padre... No, ya valió... Está valiendo burger su papá entonces. A ver. Oh, otra pregunta, profesor Kondo. Buenos días. ¿Qué les pasa, chicos? Tienen muy mala cara. ¿No estás viendo que todo el mundo se anda enfermando por la niebla, hermano? Están cansados de estudiar para el examen que está al caer, que por cierto, creo que es la otra semana nada más, ¿no? Espero que no se les olvide una cosa. El mes que viene ya es Navidad, ¿sí es cierto? ¿Tienen ya alguna cita? ¿O sí es cierto que en Japón, algo sumamente cultural, la Navidad no se trata de la familia como es aquí en Latinoamérica al menos, sino que para ellos es como un día festivo para pasarlo con pareja, man? ¿Saben qué? Voy a hacerles una pregunta navideña. Ok, una pregunta para mí, a ver. ¿Cuál de estos se considera un pastel de arroz? Hermano, yo no soy yo no soy japonés, huevón. ¿Cómo se supone que sepa esto? Un fardo de arroz. No tengo ni idea. ¿Mochi de repente? Muy bien, el mochi es un tipo de pastel de arroz. No sé cómo hacerte eso, pero pues al menos me la llevo, ¿no? Al hablar de pasteles pensamos en postres, pero una comida triturada a la que se le da forma también es un pastel. Ok, este es el caso del mochi, una pasta de arroz que se moldea. Otro ejemplo de pastel de este tipo es el kamaboko, pescado triturado al que se le da una forma definida. Pero dudo mucho que quieran comer pasteles de pescado la noche de Navidad. Bueno, acertamos aquí esta opción. Entonces, pues, está bien, está bien. A ver. Ok, estaba nada más checando unas cositas por acá. Ya. A ver. Ok, vamos a ver con quién podremos pasar tiempo. Creo que este ya vendría siendo... A ver. Sí, creo que este sería el último día ya, ¿verdad? Para poder pasar tiempo aquí. Oh, mira, está Yerrice. ¿De repente sí va a subir de nivel? Lo cual dudo. Pero a ver. Oh, sí, por supuesto. No va a subir de nivel todavía, pues, ¿no? En el mismo estado Naoto está también. Y lo mejor que podríamos hacer ahorita, de hecho, es checar a los personajes si es que nos dan la opción de poder pasar, de poder ir a visitar a Nanako. Marie está aquí. Pero pues ya está al nivel 10. A ver. Ok, creo que no era nada nuevo. Oh, mira, ya... Este bro sí tenía antes, creo, ¿no? Oh, wow, mira, también está con su máscara de gas. Ah, es lo mismo, es lo mismo. Antes no la tenía, pues, ¿no? A ver. Atrapar bichos, a ver. Ahora vamos a atrapar bichitos por acá. Luego voy a ir a ver si es que no hay de repente NPCs sospechosos como lo hubieran en el Junes. Con estos alumnos. Y pues eso sería todo por el streamcito de hoy, pues, ¿no? A ver.
Bueno, aquí no hay nadie más, entonces vamos a ver el lecho del río. Aunque vamos a ver Junes, de repente hayan nuevos diálogos. No, es lo mismo. Solamente da. Irito. Es lo mismo, es lo mismo. Nada nuevo, nada nuevo. Ir al pueblo, a ver. Vamos al lecho del río y con esto básicamente terminaríamos el protocolo de siempre. A ver. No, no hay nadie. Literal no hay nadie más que el señor que siempre está acá. Ok, tenemos esa misión secundaria, el gato. A ver, vamos a alimentar al gato. Quizás deberías, pues no sé cuánto más. ¡Oh! Ah, pero mira, otra misión más, a ver. Miau, miau, parece que el gato sigue teniendo hambre. ¿Crees que deberías darle algo de comer? Prueba. ¿No te ves capaz de dejarlo solo? Deberías venir a darle de comer de vez en cuando. Comida urgente para el gato. Misión aceptada. O sea, nada más tengo que seguir alimentándolo y ya está. Pero pues acabamos de terminar el anterior, pues, ¿no? Oh, no, era anteriormente. Aquí está. Una petición tuya para ti. Dale de comida. Dale mucha comida al gato del lecho del río. Bueno, no sé qué vaya a consistir, pero pues hay que seguir dándole comida, supongo. No estoy seguro si me dieron la opción de poder... A ver, vamos a consultar con los muchachones a ver si es que podemos ir a visitar. He oído que se rumorea que la gente ha visto un fantasma. Según dicen, una anciana vestida de negro aparece en la ribera. Entonces es la misma, hermano. Es la misma que aparece en el hospital, huevón. Pero lo gracioso es que aparece en los días que no tenemos clase. Qué raro, ¿no? Me gustaría verla. Oh, wow, ¿no tiene miedo Rise? Iba a decir Yuki. Ok, no, Naoto no va a subir de nivel todavía, pero no me dan la opción de poder ir a visitar a Nanako. A ver, vamos a hablar con Chie o con Yosuke, que está aquí en el salón. Yo! Hola, anda, ¿qué te cuentas? Si estás libre podríamos pelear un rato. No tienen nada interesante. Oh, wow, no me dan la opción de poder pasar, bueno, de ir a visitar a Nanako. Ajá. Ok, nada interesante, la verdad. Lo que podría hacer es pasar tiempo con Naoto o con Rise, porque no había ningún otro NPC para poder pasar tiempo, pues, ¿no? Entonces, vamos a pasar tiempo. Quien aparece más durante la noche es Naoto. Entonces, podría saltármelo incluso. Podría pasar tiempo con Rise. Rise sí es quien no aparece no muy seguido en la escuela, de hecho, para poder interactuar. Entonces, pues vamos a pasar tiempo con Rise. Porque sí, efectivamente, quien aparece más en la noche es Naoto, ¿no? Vamos a pasar tiempo con Rise nada más para que la próxima vez ya suba de nivel, ¿no? Listo. Que por cierto, no me he estado fijando si es que en Okina, ¿verdad? Hay NPCs nuevos con misiones secundarias y tal. Entonces estaría bueno para checar eso también. A ver, vamos a checar esto de las hortalizas. Es lo mismo de siempre. Siempre. Y vamos a plantar cualquiera, pues, ¿no? Ahí está. Ya, vamos al salir fuera. De hecho, voy a guardar aquí de repente. Vamos a guardar acá. Ya, y salimos fuera. Salimos fuera, vamos primero por las migas de pan. A ver.
Ajá, efectivamente Naoto está acá, fíjense. A ver. Vamos a conseguir las miguitas de pan. Listo. Y nos vamos a la burger. Porque no es que tenga tampoco objetos como para intercambiarle y así, ¿no? ¿Quién está ahí? ¿Ese es Kanji, creo? Oh, es este bro. La verdad es que no se ve nada en el juego, huevón. Literal, no se ve absolutamente nada. Vamos a ver si está la fantasmita esta. No, no está. Ok. Sí, definitivamente yo creo que pasar tiempo con Naoto sería... ¿cómo se llama? Lo mejor, pues, ¿no? Aunque... No, yo creo que sí, a la burger. Vamos a pasar tiempo con Naoto. Quería leer un libro, ¿verdad? Para completar los libros que tenemos. Pero... pero pues no me están dando la opción de poder pasar tiempo... Bueno, de ir a visitar a Nanako, pues, ¿no? A ver. Vamos con lo mismo de siempre. Ni siquiera me dieron diálogos para elegir. Oh, wow, todas estas fechas son nubladas. Mira, hoy no tienes clases, ahora solo te queda esperar. Ok, el día de mañana empiezan los exámenes. ¿Te das cuenta que no has...? Oh, vamos a ver la teletienda. Vamos a ver la teletienda rapidito entonces. Oh, ¿qué pasó? Oh, ¿no va a haber teletienda al parecer? ¿O ya se les acabaron los productos? No tengo idea. Ok, vamos a guardar esta vez. Y ya ¿cómo se llama? Seguimos hasta otra ocasión, ¿verdad? Lo que vendría siendo los exámenes. Y lo siguiente, pues lo más seguro es que después de los exámenes parciales del juego es que se viene prácticamente el último acto dentro del juego, ¿no? Y bueno, ya es suficiente por el día de hoy. Yo me voy, pero que me voy a la burger. No, no es cierto, me voy a cenar, pues, ¿no? Ya hace hambre. Y bueno, listo. Eso ha sido todo. Chao, chao.